no se puede desestimar un contenido hecho por inteligencia artificial si es bueno. Cada vez va a ser más fácil generar buen contenido. Entonces, el valor diferencial va a estar en las personas. Y ahí es donde tiene lógica. Pero a grandes rasgos, ¿crees que beneficia más al SEO tradicional o lo perjudica? O sea, yo creo que lo perjudica. El hacer esto te hace menos dependiente de Google. Hay muchas veces que por el no saber nos quedamos limitados en llegar al punto siguiente. Puedes saber, en plan, automatizar una movida de la hostia, pero si no es útil luego para el negocio. Para mí, lo que es la IA para detección de patrones me viene muy bien. Eso es automatización, eso Claro. no es inteligencia artificial. Hay muchas veces que dices, esto está hecho con IA y se le quita el valor de la acción. Has necesitado hacerlo en algún momento para saber lo que tienes que hacer mejor. Desde el punto de vista SEO, al menos, la parte estratégica es súper importante. Pero ¿dónde están esos SEOs estratégicos? A mí me gustaría encontrarlos. Lo que nadie puede decir es que es un SEO estratégico teniendo 3 meses de experiencia. Hago este proceso, ¿cuánto tardo de forma manual? ¿Cuánto tardo con la IA? Y entonces en base a eso escojo una buena. La inteligencia artificial cada vez va evolucionando mucho más y esa evolución es que no se puede apartar la mirada de ahí, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast LMV y hoy vamos a hablar de los usos reales de la inteligencia artificial para los proyectos SEO de clientes. Un tema muy interesante y para ello está, como siempre, con nosotros Alex Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Va a estar chulo el capítulo? Sí, yo creo que va a estar bastante chulo, la verdad. Tenemos un crack además de esto, así que... Y hemos traído a la persona que consideramos aquí que más ha experimentado con esto, que más publica sobre inteligencia artificial, que más conocimientos tiene, sobre todo orientados a SEO, desde siempre nuestro punto de vista. Bienvenido, Álvaro, ¿qué tal? Nada, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues según vuestro guión, de muchas cosas, pero me lo voy a pasar por el forro, así que Perfecto. veremos a ver qué hacemos. Nos encanta, nos encanta. Así que nada, vamos directamente a empezar con el podcast. Vamos a ello. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bien, pues empezamos directamente con la primera pregunta antes de hablar de inteligencia artificial. Yo creo que que deberíamos hablar de cómo ha cambiado el SEO en estos últimos meses. Con tanto cambio de algoritmo, con tanta inteligencia artificial o no tanta inteligencia artificial, gente que dice que lo usa pero no lo usa. Uh-huh. Pues, a ver, para mí creo que lo recoge muy bien el último estudio de SEMrush, de factores de posicionamiento. Creo que está bastante acertado. Si os fijáis, en el grupo de factores de posicionamiento hay un grupo bastante extenso que es todo lo referente a posicionamiento y tráfico. Y para mí creo que es de las primeras veces que en un estudio un poco más elaborado o de una empresa más importante empiezan a aparecer de una forma muy clara todo lo que es el posicionamiento y el ranqueo de posiciones y el mantener el ranqueo de esas posiciones. Entonces creo que es un punto súper interesante. Yo siempre he sido un fiel defensor de la importancia del tráfico y del impacto del tráfico dentro del posicionamiento y creo que ahí se refleja bastante bien el hecho de si tú tienes una keyword, un grupo de keywords, entonces rankeas mejor por ese topic, evidentemente, pero si mantienes ese tráfico ya en cierto modo estás dando señales de que si estás manteniendo un tráfico es porque tienes un valor de marca, entonces eso está muy directamente relacionado con el EAT, con toda la parte de valor de la entidad. Entonces creo que va virando mucho hacia esa parte y creo que en ese punto lo refleja muy bien el estudio de SEMrush desde mi punto de vista. Esto me parece muy interesante lo que has comentado del tráfico. ¿Podríamos separar tráfico de marca de tráfico de no marca? Es decir, ¿qué importancia puede llegar a tener dentro de ese tráfico? Y me gusta hacer siempre esta separación porque ¿es el tráfico a causa de una búsqueda por el usuario, un conjunto de búsquedas que está impactando mucho? ¿Hay un porcentaje que acompañe esa keyword con la marca o no, en este caso? Vale, a mí... Por desglosarlo un poquito más, ¿eh? Sí. Al final, cuando empiezas a tener mucho tráfico que no esté relacionado con la marca, acaba impactando en la marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que hemos hecho proyectos, tú lo sabes, de mucho tráfico, lo que acabamos viendo es que cuando tú empiezas a fagocitar tráfico relacionado con un tema y empiezas a rankear esas keywords, luego eso se acaba convirtiendo en tráfico directo y luego se acaba convirtiendo en tráfico de marca. Entonces es una evolución de ese tráfico, ¿no? Te empiezan a conocer, una vez que te empiezan a conocer, te empiezan a referenciar de una forma relativamente directa con visitas directas y luego ya si en algún momento ha pasado más tiempo lo que sea, empiezan a buscar tu marca y hacer esa correlación entre la marca y las keywords con las que tú estás relacionado. Entonces todo eso evidentemente impacta porque le estás dando valor a la marca. Entonces podríamos decir, yendo un poquito más allá sin tener esos datos perfectos, o podríamos intuir que, digamos,
tú adquieres ese tráfico al inicio, pero para mantenerlo necesitas que ese tráfico que estás captando por keywords, tan short tail, long tails, etcétera, etcétera, el mantenerlo en el tiempo significa que esa gente que ha entrado te vuelva a buscar o que nueva gente te busque acompañado de la marca. Correcto. Al final, yo creo que es súper importante esa transición de un estado más primigenio que apenas te conocen a un estado que está más relacionado con, oye, te he conocido y vuelvo otra vez a tu página, allá la siguiente etapa que es, te he conocido, sé quién eres, he relacionado tu marca y lo cruzo con cosas que a mí me interesan, ¿no? Con cruce de servicios, de productos, de búsquedas informacionales. Entonces ahí ya es como que estás calentando el lead y en la última etapa ya es que lo tienes caliente porque te conoce y entonces ya estás recurriendo. Entonces, desde el punto de vista de Google o del SEO tiene mucha lógica, ¿no? Porque es una marca que está conocida, que la están cruzando y de hecho si miráis en Google Suggest, por ejemplo, hay una correlación bastante lógica entre las búsquedas que están relacionadas con correlativo a la marca, si no está influenciado y no lo has alterado y todo eso, ¿vale? Pero muy relacionado con luego lo bien que rankean ese tipo de webs para esas búsquedas. Además, tú y yo lo hemos hablado bastantes veces de... Ostras, es que estoy teniendo, imagínate, una web con diferentes verticales, como pueda ser, me lo invento, ¿vale? El Corte Inglés, y tienes una en el que tú eres mucho más potente o eres mucha más entidad o autoridad que en otras. Vamos a poner que el Corte Inglés tiene un montón de cosas y una es la de muebles, ¿vale? Pues hay en muebles, tiene un montón de tráfico y el hacer un estudio o un keyword research o incluso irte a Search Console y decir, hostia, es que tengo todo esto que no estoy rankeando y crear esos listados o sublistados, es que te posiciona en nada. Sí. En nada te posiciona. Incluso también hay una estrategia que nosotros hacemos que es que cuando empiezas a conseguir esa autoridad en determinado vertical, te empiezan a buscar productos que ni siquiera tienes. Ya. Y eso es la hostia, eso es la puta hostia. O sea, no sé si habéis trabajado con eso, si no habéis trabajado, si lo habéis notado y si aprovecháis eso, porque al final yo entiendo, corrígeme si me equivoco, con lo que vosotros habéis trabajado, porque a nosotros sí que nos ha pasado, que el ampliar al final hace que también te mantengas en el tiempo, porque estás agrupando cada vez más keywords dentro de donde eres fuerte. Totalmente de acuerdo. Bueno, al final es que te estás haciendo un experto en ese vertical, o estás demostrando o denotando toda la experiencia que tienes en ese vertical. Si vas ampliando terminología, vas denotando que tienes más conocimientos y que vas abarcando más temas dentro del mismo vertical y eso te va dando más fuerza y se nota mucho. Nosotros, por ejemplo, lo usamos también mucho en link building. Cuando tú quieres posicionar a través de una web de terceros, aprovechas el vertical que mejor están traccionando y eso lo usas para derivar tráfico, para derivar autoridad o clientes potenciales, olvidaros de eso, clientes potenciales que te pueden comprar y eso te da un valor. Entonces totalmente de acuerdo. Además así, y ya terminando con esto, es que me gusta mucho este tema. Sí, está bueno. Además así, yo siempre digo que al final el objetivo del SEO es construir una marca y el dinero que vas ganando por el camino es una consecuencia, porque así tienes menos dependencia de Google. El hacer esto te hace menos dependiente de Google. Y fíjate, tú estás usando Google para captar un tráfico y que te conozcan, pero al final te hace menos dependiente y te hace, digamos, menos sensible a esas bajadas de posiciones que te van a caer alguna vez, ¿no? Sí. Claro, es que al final invertir en una marca, yo creo que eso se ve mucho con los nicheros. O sea, la mentalidad de gente de empresa, con la mentalidad de nicheros, yo eso lo he dicho muchas veces. Vas a montar una web de nicho, mejores aspiradoras. A ver, o sea, haz crecer eso. Haces crecerlo, empieza a tener volumen y te conviertes en una marca y qué mierda de marca. Claro, mejores justo, aspiradoras. Sí. Entonces, creo que ese tipo de mentalidad de empresa es la que tenemos que mantener. Y yo siempre lo he defendido. O sea, nosotros montamos un área de nichos y la idea es, vamos a hacer empresas o vamos a hacer marcas que tengan un valor y que una vez que has hecho crecer eso, tenga un sentido y lo puedas convertir en una empresa en condiciones, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que el valor de marca, aquí lo estáis demostrando, ¿no? El hacer un valor de marca sobre la empresa, eso tiene un peso y tiene un peso en clientes, tiene un peso en todo. En todo. O sea, y además ahora también con todo el EAT como está ahora, a nivel de ranking también en los nichos se nota muchísimo. El típico nicho que no tiene marca, eso, por lo que tú bien comentas, de mejores aspiradoras, está out y al final hay que acabar apostando por marca y por branding, porque si no vamos a estar fuera. Sí. Pero vamos, yo creo que aquí los tres que estamos siempre lo hemos tenido claro y yo tengo vídeos de 2015, 2010 donde la gente ponía ¿qué locura estás diciendo? No, es que es el objetivo del SEO, construir una marca, o sea, que cada vez te busquen más por marca porque así vas a tener una menor dependencia y menor sensibilidad a cualquier cambio que te haga Google, que al final, por muy bien que lo hagas, es que te puede caer, no sé si a vosotros os ha pasado, tú dices, lo estoy haciendo todo perfecto y de repente dices, ¿por qué ha pasado esto? Sí. Bueno, o sea, a mí me ha pasado, o sea, me extraña cuando hay gente que dice, no, yo lo he hecho todo perfecto y a mí no me afecta. Venga, hombre. A mí no, es que
Coño. Bueno, lo mismo tienes un nicho y te ha ido bien toda la vida en el mismo nicho. No, pero me refiero cuando tienes una agencia o trabajas con un montón. Aquí trabajamos igual que vosotros, igual que él, con mogollón de clientes. Claro. Sí, No hay sé. clientes que te van mejor y hay clientes y proyectos que van mejor y proyectos que van peor, que evidentemente vas a echar esfuerzo infinito, pero es que es como en cualquier carrera. O sea, no ganan siempre los mismos las carreras. O sea, al final, cuando no dependes de ti todo y hay un factor externo que de repente decide cambiar el peso de los factores o decide añadir factores nuevos o decide que por negocio le interesa más potenciar X, pues es que eso se escapa de tus posibilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, tienes que estar al día, tienes que seguir aprendiendo, tienes que ir entendiendo por qué pasan las cosas, pero en ese proceso de aprendizaje, pues evidentemente hay veces que baja y que sube y es parte del juego. Entonces nos quedamos en esta parte con tráfico y marca, ¿no? Que es algo que crees que marca la diferencia. Para mí sí. Yo iba a hablar también en este apartado quería que nos contaras sobre el resumen que tú haces de esos updates, porque yo he visto que lo que más se ha repetido en esos updates pues es el HCU y el Reviews Update, que yo digo que eso, si no son parecidos, son similares y van directamente relacionados con el EAT, que es algo que tú llevas hablando un montón, hablas mucho y eres claro defensor de ello. Yo tengo mis dudas ahí de lo que está pasando. O sea, hay una parte de contenido generado por el usuario que puede estar muy relacionada con el tema de esta semana, de este capítulo, de la parte de inteligencia artificial. O sea, el hecho de que Google le esté dando más peso, que hasta ahora los foros estaban muertos prácticamente. El contenido generado por los usuarios estaba muerto. Pero va a haber está habiendo y va a haber mucho más un boom de contenido generado por inteligencia artificial o por máquinas. Entonces, el diferenciar ese contenido generado por los usuarios y darle más peso a foros como Reddit o contenidos de ese tipo, pues quizá es acercar un poco más al contenido humano al algoritmo. Entonces, puede ser que sea un punto importante porque ya sabemos que Google desestima cantidad de contenido y tiene muchísimos problemas de indexación y de crawleo, evidentemente, pues esto se va a masificar. Entonces, el diferenciar o el potenciar más los contenidos que están supuestamente generados por humanos, pues evidentemente puede ser un paso hacia esa evolución del impacto de la inteligencia artificial en todo esto. Y en esto que dices de contenido generado por humanos, foros, blogs, etcétera, etcétera, ¿dónde queda la pestaña perspectivas? Hombre, No, dale. O sea, digo que a nivel de coste computacional es súper lógico que haga esto. Yo creo, porque como bien comentas, claro, al final, o sea, tanto contenido, o sea, con todos los problemas que tiene en plan de crawleo y de indexación, el que tú empieces a tomar otras señales, que no sea solamente crawlear todo Internet, indexarlo y empezar a clasificarlo, o sea, es mucho más barato que tú digas, vale, pues voy a empezar a coger estos foros o también con la pestaña de lo de perspectivas que te va a meter más redes y demás, que tú veas que eso tiene tracción y ya lo embebes dentro de tu buscador más que tú clasificarlo por tu cuenta. Entonces yo creo que tiene un poco más de sentido a nivel de coste computacional al menos. O sea, está siendo muy inteligente. Pero dentro de perspectivas yo creo que en un futuro puede meter también foros, puede meter todo. Sí, y sí, decir, sí, aquí te lo meto todo y dices, sí, el usuario me genera contenido, lo meto todo aquí, pero porque al final no se puede desestimar un contenido hecho por inteligencia artificial si es bueno. Claro. No, claro. O sea, y la inteligencia artificial cada vez va evolucionando mucho más. Y esa evolución es que no se puede apartar la mirada de ahí, ¿no? O sea, vamos. Sí, lo que pasa que es que yo creo que cada vez, o sea, en esa misma línea, cada vez va a ser más fácil generar buen contenido. Entonces, el valor diferencial va a estar en las personas. Y ahí es donde tiene lógica, ¿no? El empezar a llevar toda una zona más enfocada en la marca y más enfocada en la marca de las personas, porque al final la gente seguirá a personas, no seguirá tanto a un tipo de contenido, sino a cómo se transmite ese tipo de contenido, porque estaremos generando, tendremos los suficientes recursos como para generar casi todo el mundo contenidos de mucha calidad. Entonces esos toques diferenciales que se le va a dar es lo que entiendo que se debería premiar y es lo que marcará un poco ese valor diferencial, porque todo el mundo generará unos contenidos que ya no sean los 4 redactores de Latinoamérica €1 el contenido, que es internet lleno de mierda, sino que será internet lleno de otra mierda diferente, ¿vale? Pero sí que ese valor diferencial es el que entiendo que tienen que ir dándole más valor de posicionamiento. Que se puede combinar, ¿no? Y ahora hablemos de eso, de empezar con un contenido generado por inteligencia artificial, meterle tu experiencia, meterle la autoridad que tú tengas y las cosas que te hacen diferencial, y ese mix es lo que te da un contenido mucho más potente, ¿no? Sí. Entiendo. Sí. O sea, es que al final, si quieres, abrimos ese melón. Pero Nos íbamos a saltar el guión, ¿no? Sí, estamos para eso. Pues el tema del contenido. O sea, yo creo que a lo largo de este año hay mucha gente que empezaba a decir, no es que el contenido, bueno, y
sí, año y pico. El contenido generado por IA no vale, es que es de baja calidad, es que no sé qué. Y es que empiezas a ver cómo genera la gente el contenido con inteligencia artificial y dices, joder, es que es una mierda. ¿Qué estás haciendo? Hazme un artículo sobre cafetera. Claro. Enter. Claro. Y entonces, o más, no es que le hago un prompt de, yo qué sé, 300 palabras. Muy bien, pero es que es un prompt de 300 palabras. O sea, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que estás jugando solo con la base de conocimiento del modelo del lenguaje X. Casi todo el mundo con OpenAI, ¿vale? Con GPT. Si no le metes datos, o sea, tú no harías un análisis de una web sin jugar con datos externos. Entonces, que está muy bien, que es una base de conocimiento súper amplia, pero si todo el mundo hace lo mismo, primero que estamos llenando todo Internet de prácticamente lo mismo. Al final es un tema probabilístico, van a generar contenidos en base a una probabilidad. Total. ¿Serán diferentes los textos? Sí, pero los prompts van a ser muy parecidos, los contenidos van a ser muy parecidos. Vamos a tener un montón de contenido similar, de una calidad relativamente igual, compitiendo entre ellos. Si no le das un valor diferencial, es muy difícil que eso ranquee mejor o que tenga un valor extra, porque va a haber un montón de contenidos que sean prácticamente igual que lo tuyo y no le estás dando datos para que aporte ese valor diferencial. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando generamos un contenido, le empezamos a embeber datos de diferentes fuentes. Le metes datos de Ahrefs, le metes datos de Web Search Console, le metes datos de scrapeos de Google, le metes un montón de información que le dé mucho más contexto a la IA para que sepa lo que tiene que escribir y que lo escriba también actualizado al momento o actualizado a los datos que tú le quieres aportar. Por ejemplo, cómo escribe la persona que está generando ese contenido, claro, o qué base de conocimiento tiene la página en la que tú estás generando ese contenido. Eso es la hostia para el building también. Claro, porque si no, más de lo mismo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que yo hay veces que desde hace pues eso, unos meses, casi un año, empiezo a compartir prompts de acciones que hago de SEO y entonces la gente dice, oh, qué bien, me viene fantástico. A ver, que es una prueba de concepto. O sea, una vez hice uno de hacer enlazado interno con inteligencia artificial. No vale ni para tomar por culo, o sea, seamos serios. Es una prueba de concepto. Eso lo metes en Descript, le das un sentido, le aportas datos y entonces tiene coherencia. Pero tú no vas a hacer una arquitectura o un enlazado interno pidiéndosela a ChatGPT. Hay gente que sí que lo hace. Hay gente que lo hace, sí. Que no es coña, que lo digo de verdad. O sea, no lo digo como... Que sí, que hay gente que lo hace. Que lo hace. Pero que sin datos no vas a llegar a ningún punto. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que gran parte del problema es ese, que se está llenando Internet o se está generando muchos contenidos que además ves que es que la gente ni borra marcas generado por tal o como el modelo del lenguaje no puedo responder y te lo encuentras en productos de Amazon, en artículos, en medios de comunicación. O sea, hay cosas muy locas. Hombre, y que luego aparte es muy gracioso que la gente que dice, no, es que se está llenando en plan Internet de mierda con la IA. Bueno, los textos que todos hemos hecho de nichos que nos lo hacían a €1, eso igual te lo estaba escribiendo Shakespeare, ¿sabes? O sea, que era una mierda igualmente, o sea, claro, ¿no? Al final. Claro, lo ha definido bien. Dice, antes estábamos llenando Internet de mierda y ahora es de otra mierda. Justo, sí. Pero todo eso que ha comentado del contenido, seguro que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, se está preguntando, vale, pero ¿esto cómo se hace? Eso lo vamos a explicar luego. Así que retención un poquito para el vídeo y para el podcast y así seguimos con la siguiente pregunta, que era... Antes de hablar de inteligencia artificial y de todo, porque vamos a ir entrando, que no lo hemos comentado, vamos a ir entrando en cada una de las áreas que nosotros definimos, área de visibilidad, área técnica, y qué cosas o qué acciones con inteligencia artificial nos pueden dar un buen resultado o un buen impacto. Pero antes yo tengo aquí una pregunta, o hablar sobre el impacto real de la inteligencia artificial según el contexto. Por ejemplo, dentro de usuario, o lo que es usuario, y uso profesional. Dentro de usuario me refiero a el buscador. ¿Cómo van a sufrir los usuarios el buscador de Google? Dime. Vale, como ves aquí puesto, voy a preguntarle. Search Native Experience, que siempre nos pegamos con esto, ¿no? Sí. Vale, ¿qué opinas de la Search Native Experience? A ver, y sé que es como muy capilar porque todavía no está implementada y vamos a dar en plan disparos al aire. Pero de hecho, mañana vamos a hablar de eso. Sí, pero a grandes rasgos, ¿crees que beneficia más al SEO tradicional o lo perjudica? Es que él te habla de SEO tradicional nada más. Es que es un listo. Cada vez va acotando. Bueno, tú en plan, déjalo que hable. Hombre, para mí el SEO lo perjudica, claramente. O sea, yo creo que lo perjudica. Es un tipo de respuesta que no, y ya no es solo que perjudique al SEO. Creo que perjudica a la web, al concepto de web como tal. O sea, creo que cada vez, si los buscadores tienden a dar respuestas generativas, las webs cada vez tienen menos sentido, porque se va a quedar todo el tráfico en ese ecosistema. Entonces, es algo, ya no es el SEO, es el concepto de web, quizá tiene que cambiar y no tiene que ser lo que es. Entonces, si eso avanza, es un cambio bastante importante de paradigma y tendremos que empezar a hacer SEO dentro de modelos del lenguaje que no SEO dentro de webs. Y eso va a cambiar.
Pues ahí queda claro el uso del buscador con SGE, tu opinión. ¿Crees que hay oportunidades? ¿Crees que no hay oportunidades? ¿O crees que va a cambiar, como tú has dicho? Porque has dicho, tenemos que hacerlo en un modelo de lenguaje. Claro. Digamos que tenemos que evolucionar nuestra forma de hacer SEO. Yo es que no tengo tan claro que Google vaya a dar ese paso. O sea, a día de hoy, o OpenAI le saca a bailar o no creo que eso cambie. Porque Bing ahora mismo ya ha metido ese tipo de respuestas y sigue con su cuota de mercado ridícula. Hay buscadores que están muy bien, como Perplexity, como you.com, que tú los usas y dices, pues quizá no vuelva a Google, porque las respuestas que me da no me... Vamos, yo a día de hoy, antes usaba Google prácticamente a diario muchísimas veces y ahora hay semanas que no lo uso directamente. O sea, que no lo abro prácticamente para nada. Entonces, creo que si a Google le toca pasar por el aro que no le interesa para nada, pues acabará implementando SGE y cambiarán todas las reglas del juego. Pero no tengo claro que eso vaya a pasar. O sea, si al final, la semana pasada, salió una noticia que decía que OpenAI está desarrollando su propio buscador. Sí. Si acaban desarrollando el buscador y les hacen cambiar, y empiezan a competir Bing con OpenAI y empiezan a subir todos el nivel y entonces Google ve que se les están comiendo cuota de mercado y que no les queda otra más que sacar SGE, entonces cambiará. Pero a día de hoy, que tienen todo controlado, yo creo que no les interesa. De hecho, solo hay que ver, tenían puesto la fecha de lanzamiento, lo quitaron y están escurriendo el bulto. No, coño, y desde que salió, que es lo que estábamos comentando antes fuera de cámara, el año pasado, y la evolución que ha tenido estos meses era, no hay enlaces y siempre te lo muestro. Ahora te lo muestra a veces, otras no, te despliega un botón, luego aparecieron unos cuantos enlaces, ahora aparecen muchos más enlaces. Digamos que todo lo que están haciendo desde que se lanzó la primera idea ahora, cada vez es beneficiando más lo que tú comentas, a la web. Claro, pero es que eso, o sea, tampoco les interesa, porque ha habido comentarios de gente de Google que decía, es que no sabemos cómo vamos a monetizar esto. Claro. Es que es complicado, es que tienen un modelo súper marcado, súper bien definido, súper controlado de cómo hacer dinero con todo esto. Esa implementación les va a costar muchísimo más dinero y aparte van a monetizarlo peor. Entonces, claro, es un cambio muy drástico que no les quedará otra si el mercado les obliga a hacerlo. Justo. Pero si no tienen por qué hacerlo, escurrirán el bulto mientras que puedan. No se quedarán atrás, evidentemente, seguirán invirtiendo en Gemini, seguirán haciendo... un avance, evidentemente tienen a DeepMind ahí, que es un equipo, si no el más potente, de los más potentes que hay en inteligencia artificial, pero retendrán esa transición lo más posible, como ha hecho Microsoft con Windows durante muchísimos años, que no han evolucionado los sistemas operativos prácticamente. ¿Por qué? Porque tenían el monopolio y no les interesaba. Hasta que no entra otro que les hace cambiar el paso, pues es que es negocio. Sí. Y a nivel profesional, vamos a dejar esto ahí, y a nivel profesional... el uso que estamos haciendo de inteligencia artificial, ¿crees que es el máximo que podríamos hacer? ¿Crees que lo está usando todo el mundo como debería? Vale, o sea, lo de que estamos es muy relativo. O sea, yo creo que estamos comunidad de SEO, una mierda. O sea, creo que la gente en general no lo usa, o lo usa muy poco, o de repente hace alguna acción o no sabe cómo implementarlo y no acaba de darle solución. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Eureka, que es la consultora que hemos abierto de inteligencia artificial. Nos pasa que nos entran clientes y dice, quiero aplicar inteligencia artificial a mi negocio. Vale, ¿qué me estás pidiendo? O sea, ¿qué es lo que quieres? Aplicar inteligencia artificial a mi negocio. Vale, bien. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es tener una reunión con el cliente, hacerles una formación para que entiendan qué es la IA en el trabajo, cómo lo pueden hacer, y entonces la mayoría de las veces es automatización de procesos. O sea, claro. La IA es... No, tío, no necesitas IA para nada. Es coger datos y automatizar procesos. Claro. Y es como que la inteligencia artificial ha abierto un poco el mundo, ¿no? La mentalidad de muchas empresas, de empezar a digitalizarse y a dejar de hacer las tareas de forma repetitiva. Pero ahí no entra la IA por ningún sitio. Entonces, creo que en el sector del SEO pasa un poco lo mismo. Hay gente que lo usa para generar textos, de alguna forma, más o menos bien. Para responder dudas, creo que hay mucha gente que lo usa en vez de buscar en Google, pues directamente busca ahí consultas y hay muchas veces que te da respuestas evidentemente mucho mejores de las que puedes encontrar en muchos sitios porque están actualizadas, porque ven desde diferentes fuentes, por tal. Pero creo que en general se usa poco o mal, o cuando se quiere empezar a usar, no se encuentra la forma de que eso sea útil y se desestima. ¿Cuánto ahorro puede el buen uso de la inteligencia artificial dentro de una agencia SEO, un freelance SEO, etcétera, dentro de nuestro trabajo? ¿Cuánto nos puede ahorrar a nivel recursos y costes? Pues mira, yo te voy a hablar de mí directamente, ¿vale? Yo solo llevo un cliente que es Mercado Libre, porque es el único cliente que cojo. De hecho, hacía mucho tiempo que no cogía clientes y yo hay análisis que me podía tirar
fácilmente 2 semanas para hacer un análisis y en un día tengo hecho el análisis de toda la información que les tengo que procesar y además con muchas cantidades de datos. Y a mí, por ejemplo, antes programaba mucho menos y ahora programo muchísimo más y automatizo muchas más tareas porque tengo un copiloto que me ayuda a programar y saco muchas de las tareas de una forma más rápida. Entonces, para mí, o sea, antes estaba el 80% de mi tiempo en Google y ahora estoy el 80% de mi tiempo en algún modelo del lenguaje o con algún recurso de inteligencia artificial. O sea, para mí me ha cambiado exponencialmente. O sea, podríamos definir y cambiar un poco el concepto de cómo usamos la inteligencia artificial para llamarlo asistente de inteligencia artificial. Para mí totalmente. O sea, es un copiloto. Es un ente que te está ayudando en cualquiera de las tareas de lo que tú quieras, porque al final lo enfocamos aquí en el SEO, pero se puede usar para 1000 cosas, ¿no? Y es exactamente eso. Un copiloto que, ojo, hay que usar con conocimiento de experto de lo que te está diciendo. O sea, creo que uno de los grandes problemas que tienen los modelos del lenguaje es que cuando te dan una respuesta te la dan muy segura. Y si tú no tienes esa base de conocimiento, te lo comes y sigues esa línea, ¿vale? Que te va a pasar lo mismo, igual si le preguntas al de al lado y de repente se lo quiere inventar y te da la respuesta. Pero claro, la entidad o el valor el valor de calidad que te puede dar un modelo del lenguaje quizá no es el mismo que el compañero o la compañera que tienes al lado que dice, bueno, no tiene por qué saberlo todo. Eso es como un oráculo que sabe absolutamente de todo y te va dando esas respuestas. Entonces creo que es súper importante el tener por lo menos una base de conocimiento para poder discernir lo que te está respondiendo, si tiene lógica o no y si le estás haciendo la pregunta de la forma correcta, porque muchas de las veces el problema no es que no lo sepa, es que no se lo estás preguntando bien o no le estás dando suficiente información de contexto para poder obtener una respuesta óptima en ese punto. Yo pienso siempre, y siempre lo comento con él, que ChatGPT es un reflejo de la persona que pregunta. O sea, si haces preguntas tontas, las respuestas van a ser tontas. Y pasa con mucha frecuencia. Gente que yo he visto que publica en Twitter, pues no me va para ChatGPT esto tal. Y digo, joder, que vaya mierda pregunta has hecho, chaval. Claro, no, y además esto va a ir a peor, porque ¿Sí? va a aprender además de tus conversaciones, entonces Va a ser un catito. todavía lo vas a llevar a un punto, a un punto peor. O sea que Sí. Y como que me gusta mucho al final el concepto de lo de copiloto, me parece en plan la hostia, porque sobre todo es que te ayuda mucho a mejorar o sea, te ahorra tiempo en procesos banales y entonces al final lo que acabas haciendo es mejorar tu calidad de análisis y te refuerza un poco como persona al final, ¿no? Que es un poco la clave. Yo creo que el valor de las personas es el interpretar bien las cosas y el ser creativos y el darle el toque que tenga que ver, pues enfocado en el negocio, ¿no? Más que perder 10 horas en exportar esto de Excel, en hacer estas movidas. Entonces, joder, me parece la hostia que estemos ahora en una etapa en la que, y esto es lo que menos puede hacer en verdad la IA, pero que te puede ayudar a quitar todo ese trabajo para que tú te centres bien en analizar bien lo que estás teniendo y en ver qué es lo más relevante para el negocio y tomar mejores decisiones, me parece la hostia, tío. Sí, para mí es la clave. O sea, creo que, y de hecho nosotros en todas nuestras empresas estamos intentando focalizarlo a eso, que es el trabajo repetitivo del día a día, porque además como SEOs hacemos 200.000 trabajos repetitivos de exportar datos, que no aportan meterlos, nada. hacer análisis. Si solo puede hacer una máquina mucho mejor que tú. Justo. Porque cuando estás haciendo una cosa súper tonta, un title y meta 200 veces, pues el último lo hacen mal. Pero es que cuando llevas 100 lo vas a hacer mal igual. Y es una IA, te lo va a hacer bien y tú simplemente lo tienes que revisar. Sí. Entonces, todos esos básicos de SEO que al final son imprescindibles para que una estrategia funcione, eso lo puede hacer una IA mucho mejor. Y es eso, es un copiloto que te va a quitar todo ese trabajo de poco valor intelectual, por así decirlo. Ahí está. Y que te va a dejar el tiempo suficiente para hacer la parte realmente importante, que es hablar con el cliente, entender su negocio, hacer una parte estratégica, ver cosas diferenciales que puedes hacer que no harías porque estás haciendo el análisis del rastreo de no sé qué, que se lo puedes poner a una máquina. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que te va a permitir darle ese valor diferencial, que es lo mismo que hablábamos antes, ese valor diferencial que le aportas al contenido y que por eso esa entidad tiene más valor, pues igual en el trabajo de tu día a día y la importancia de ese copiloto, ¿no? Además, que es eso, que si mejora temas de automatización, porque hay mucha gente que dice, estoy haciendo IA, no, estás haciendo automatización. Y a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con un montón de procesos, pero lo más llamativo es con las auditorías, que antes tardábamos en hacer una auditoría una barbaridad. Ahora haces el rastreo, con un clic se conecta y te da muchísima más información de la que nosotros podíamos sacar antes. Pero ahí no hemos aplicado IA.
Claro. No es una automatización. Es una automatización, Sí. ¿vale? Que luego le quieres aplicar IA pero nosotros sí que es cierto que, como tú bien has dicho, lo usamos como un asistente. Al final, me ayuda en esto, me ayuda en lo otro, en Regex, en programación, en incluso con esquemas que tengo que anidar, porque me he equivocado ¿dónde me he equivocado en esta? Y enseguida te lo dice. Antes Sí. no, antes, ¿cuánto tiempo te pasaba si te habías equivocado? Voy a revisar. Eso es una locura. Es una locura. Perdón, sí. No, sí. Sí, que a mí, y una cosa es un poco off topic, pero a mí una cosa que me gusta, yo por ejemplo estoy aprendiendo a programar y lo uso mucho, no para que me dé un boilerplate de código, sino que me gusta cotejar la lógica de lo que estoy aprendiendo. Es decir, yo igual pienso que esto es un café porque es un recipiente y tiene un líquido dentro, pero en verdad es un café porque el líquido es café. Entonces lo que le digo es, oye, evalúa la lógica de este conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces, esto es esto porque esto. Y entonces él te va a decir, no, en verdad esto es esto porque tiene café dentro, no por el recipiente. Entonces, como que está muy guay porque al final tiene mucha base de información que tú por Google no puedes acceder a ese tipo de lógicas. Entonces, como que preguntarle si tu razonamiento está bien o mal de algo que no controlas, me parece que te abre un sinfín de posibilidades a la hora de, o sea, en plan de aprender. Que luego seguramente se va a tirar triples como en todo. Pero sí creo que para aprender algo de lo que no sabes, me parece muy eficiente preguntarle si tu razonamiento está bien o mal, porque te va a dar unas respuestas a las que por Google es imposible que tú accedas. Totalmente de acuerdo. Y 2 puntos ahí. O sea, aparte de eso, según cómo juegues con la IA, te puede dar otras perspectivas. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en eSocial Web, cada semana hacemos una reunión con todo el equipo para debatir sobre los proyectos. Y ahí entra gente de facturación, entra gente de PPC, entra gente de CRO, entra gente... Y te dan diferentes puntos de vista. Y eso te ayuda para pensar fuera de la caja. Y al final, un modelo del lenguaje es un conjunto de expertos. Total. Que viene a ser lo mismo. Entonces, para hacer planteamientos fuera de la caja también lo puedes usar. Justo. Y puede servirte muy bien. Oye, yo he desarrollado esta estrategia, estoy consiguiendo estos objetivos, ¿qué pasaría si X? Haz el planteamiento desde una perspectiva de alguien de CRO, haz el planteamiento desde un dueño de negocio de tal. Entonces, tener diferentes formas a las que poder atacar ese problema es súper interesante y es súper enriquecedor. Totalmente. Y eso de que te vaya haciendo, también hay un punto muy interesante que para mí los modelos del lenguaje o las inteligencias artificiales te ayudan a romper esa barrera del hacer las cosas. Eso es. O sea, creo que hay muchas veces que por el no saber nos quedamos limitados en llegar al punto siguiente. Y una de las cosas que hace muy bien es darte la posibilidad de hacer cosas. Entonces, el romper esa barrera y encima con una explicación o algo en base a una fuente de conocimiento relativamente aceptable, si sabes hacer las preguntas correctas, creo que es algo que ayuda muchísimo y te hace avanzar, que creo que es una de las cosas que suele pasar muchas veces. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no avanza. Y lo importante de llegar al punto no es adquirir el máximo conocimiento, es ir haciendo, ir iterando, ir aprendiendo, ir cagándola, ir volviéndola a hacer. Entonces creo que para eso ayuda muchísimo. Totalmente. No, es una locura. O sea, me parece, la verdad, que en plan la hostia. Para tema de perspectivas y todo eso, sí, o sea, me parece... Sí. Te he dejado la siguiente pregunta a ti. ¿Cuál es la siguiente? ¿La de cuánto ha impactado la IA en el SEO en estos últimos meses? Sí, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Vale? Es que te lo he puesto subrayado y todo. No, pero para que no pregunte yo todo el rato. Vale, pues así aprovecho a abrirlo contigo. Vale, ¿cuáles son las diferencias entre el impacto de SEO en webs de nicho versus webs de clientes? Muy buena, Acuérdate que pregunta tú esto, no, ¿vale? muy buena pregunta, se ve que te la has preparado. Bueno, la miré de casa porque está ahí todo rayado, tío. Está bien, veo que le has estado dando vueltas. Bueno, al final creo que una parte importante, la hemos comentado antes, la importancia de la marca y de darle valor a marca, pero directamente con la IA. Es que para mí me cuesta mucho diferenciar el SEO de nicho del SEO de empresa. O sea, evidentemente... Vale. Hay una empresa detrás que tiene sus características y tal, pero es que siempre que trabajo un nicho intento trabajarlo de la misma forma o darle el mismo nivel de excelencia que le podría dar a un cliente. Sí que es verdad que te condiciona las cosas que puedes hacer con un nicho, no lo puedes hacer con un cliente. ¿Vale? Esto es como un rollo de lo que puedes hacer black hateando, no lo puedes hacer, ¿no? en un cliente. Entonces, el nicho te da muchas más posibilidades para hacer
experimentos muy diferenciales, ¿no? Empezar a probar, pues siempre estamos hablando de ChatGPT, pero hay multitud de modelos del lenguaje y multitud de herramientas con IA que puedes ir haciendo. Entonces, uso de herramientas de inteligencia artificial para detección de imágenes, para hacer descripciones sobre imágenes, sobre gráficos, pues todo eso quizá en un cliente te puede dar respuestas un poco que no acaba de ser el mismo área de experiencia, que sí que lo podrías hacer en un nicho. O generar contenidos de forma más masiva, usando modelos que sean mucho más baratos, o montándote una máquina con un Mistral, por ejemplo, que es open source, que vas a tirar solo de recursos de máquina y empezar a generar contenido mucho más a saco para ver qué verticales están funcionando mejor o qué verticales están funcionando peor, o qué tipo de contenido genera mucho mejor una IA que no lo puedes generar en un cliente. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, muchos experimentos de ese tipo, de decir, oye, pues lo vamos a meter en un nicho de recetas. Y dices, hostia, pues es que quizá aquí no tiene sentido, porque no te va a dar los ingredientes, se va a inventar los pesos, va a hacer no sé qué, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos es interesante y eso evidentemente lo puedes probar en un nicho y no te va a llegar gallina blanca y le vas a decir, te voy a hacer las recetas por IA. Pues quizá no es la mejor opción. Entonces, siempre los nichos te dan mucha flexibilidad de cara a hacer acciones. Y los clientes, ese aprendizaje que has hecho muchas veces en nichos te permite consolidarlo en acciones en clientes. Sí. Y a lo mejor la diferencia entre lo que has dicho de el ejemplo que has puesto de gallina blanca, a lo mejor sí que para un cliente puedes usar la IA, pero como ese principio para luego tú ir continuándolo, ¿no? Sí, o sea, al final la IA la puedes usar prácticamente en cualquier sitio, pero puedes estirar más el chicle o menos en función de dónde estés, ¿no? Entonces, si un cliente, nosotros hacemos, por ejemplo, traducciones para diferentes empresas y hay muchas veces que nos las han pedido directamente hacerlas con IA. Claro. Entonces, si tú tiras la traducción directamente con una IA, pues no va a funcionar, ¿vale? Entonces, eso lo puedes probar en un nicho, sí, puedo montar un nicho, lo hago en español y luego con la IA lo hago en alemán, en francés, en lo que tú quieras, ¿vale? Pero en un cliente, pues no lo voy a lanzar así. ¿Qué valor diferencial aporta esta marca en la comunicación con en estos mercados? ¿Qué información te pueden dar los otros mercados de lo que quieren transmitir? Pues toda esa información se la vas a tener que dar a la IA para que esa traducción y ese público al que estás atacando vaya a tener sentido con el contexto que le vas a hacer a la IA para hacer esas traducciones. Entonces, bueno, es jugar un poco, quizá con los clientes siempre lo tienes que llevar a un grado de excelencia mucho más alto. Sí, sí. Y además que al final con el cliente, es lo que tú comentabas, que tienes muchas más barreras logísticas a la hora de hacer cualquier cosa. Total. Entonces, un poco puta. Siempre es verdad que yo creo que lo que más se diferencia es lo que comentabas, a nivel de que puedes empezar a generar miles de contenidos a lo loco y eso con un cliente se nos va, yo creo que se nos va un poco de madre con eso, la verdad. Bueno, no será el primero que lo hace, pero bueno, nosotros, si te dejas, en verdad dices tú. Sí, pero o sea, depende, porque tú lo has dicho bien, si te deja. Hay veces que puede tener sentido, ¿no? Sí, es una marca que no está muy consolidada o que de repente la empresa no está bien o llega un momento en el año en el que tiene que facturar mucho más porque depende. O sea, nosotros nos han llegado clientes de decirnos, oye, es que si esto no funciona en 6 meses tenemos que chapar la empresa. Yeah. Y dices, pues es que tengo que hacer todo lo que está en mi mano para que esto funcione y lo mismo tengo que hacer una estrategia mucho más agresiva. No a lo loco para quemar la marca, pero sí para reflotar el barco porque se está hundiendo y tienes que hacer una serie de acciones. Entonces, pues si tiene coherencia a nivel de negocio, ¿por qué no? Hombre, y que luego también que Google tampoco está listo muchas veces para determinadas queries. Yo creo que le da igual que tengas un contenido un poco de mierda que uno muy específico, porque no tiene tanta... O sea, al final para queries muy competidas es totalmente lógico que tenga unos estándares más altos, pero luego para la mayoría de queries middle tails no creo que se fije mucho, sinceramente, en que un contenido aporte un poquito más de valor que otro. No lo sé, me estoy tirando un triple en plan ahora mismo. Entonces, bueno, yo he de decir que muchas veces para algún cliente así pequeño y mediano que no tenía muchos recursos, digo, a ver, si quieres podemos tratar a probar de hacer esto en plan con IA y demás. O sea, yo te digo los peligros en plan que tiene, pero sí es verdad que aquí hay un cuello de botella gigante en plan con esto y en verdad luego tiene fácil solución para hacer, o sea, para revertirlo y si te da permiso, pues en plan para adelante. Sí, sí. O sea, creo que hay muchas veces, y lo hemos vivido, o sea, teniendo agencia lo vives muchas veces con cliente, que hay clientes que es que no avanzas, pero no avanzas por las limitaciones que tienes. Y pasan los meses y dices, es que teníamos que tener esto, es que hemos hecho una estrategia de contenidos, es que hemos hecho una arquitectura nueva que depende de que optimicemos todo eso, es que es una web nueva, quizás es un e-commerce y tiene que tener algo de contenido... Sí. De texto en cada una de las secciones para que Google entienda qué es cada una de las secciones
y ves que no avanzas y que estás perdiendo oportunidad. Ya no es solo que no estés ganando, es que estás perdiendo coste de oportunidad. Sí. Y el tiempo va pasando y tú estás parado y el resto de tus competidores se están moviendo. Entonces, esas limitaciones sí que es verdad que las puedes solventar bastante bien con la IA. Entonces, bueno, y ya no solo en clientes pequeños, en clientes que tienen, por ejemplo, pues cientos de miles, millones de URLs. Sí. ¿Cómo le da sentido a eso? Ya no es un tema de recursos, es un tema de que es imposible abarcar todo eso. Entonces, o automatizas eso de alguna forma, o si no es viable. Y ahí está la clave, ¿vale? Para que no se confundan conceptos, aquí estamos hablando, por ejemplo, Álvaro, que ahora iremos ahí, estaba hablando de un cliente que puede ser más grande, con sus líneas rojas, con su estilo de comunicación, que podemos usar la IA perfectamente, solo que quizá no de la forma que la gente está pensando de meterle a ChatGPT, pero sí quizá normalmente, o a nosotros nos ha pasado, empresa que tiene un montón de productos y de cada producto pues tiene un manual de instrucciones, un PDF, un tal, hay plugins, add-ons, etcétera, etcétera dentro de ChatGPT o puedes hacer determinadas automatizaciones, ¿vale? Pero para que la gente lo entienda, donde tú puedes coger eso, hacer esa transcripción del PDF y hacer una síntesis de eso con un estilo comunicativo, con un contexto, sacando entidades, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Vale? Y así lo estás haciendo. Entonces, para que la gente no se confunda y diga, no, catálogo de productos, pues le voy a decir a ChatGPT, aire acondicionado no sé qué, no sé, calefactor no sé cuánto, venga. No, hombre, no. ¿Vale? Sí, pero fíjate la matiz de lo que has dado. O sea, te paso una base de conocimientos que ya está bien y está por encima de lo que hace casi todo el mundo, que es, háblame sobre esto. No, dale un poco más de contexto. Vale, pues te paso el catálogo de productos. Vale, pero dale un poco más de contexto. Es un catálogo de productos ¿para qué? ¿Para qué tipo de empresa? ¿Cuál es la comunicación que tiene esta empresa? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Qué es lo que vas buscando? ¿En qué vertical eres más fuerte? ¿Qué quieres comunicar con tu producto? Pues todo eso le estás dando un valor. Y ya si lo llevamos al SEO, pues evidentemente, y extrae las entidades principales y hace una correlación con los topics tal, y usa estas keywords que son las principales que estás posicionando. Y evidentemente todo esto lo llevas al nivel de complejidad que tiene sentido a nivel de SEO, a nivel profesional, evidentemente. Pues, ¿ibas a decir algo? No, digo sí. Pues vamos directamente a desglosar, ¿no? Por área. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar el impacto real que puede causar la IA y acciones concretas. Ya hemos estado hablando, hemos llegado a este punto. Vamos a hablar de acciones concretas en las diferentes áreas que nosotros siempre hablamos aquí en el podcast. Área de visibilidad. Nunca hablaste de esas áreas, creo, Luis, tío. No he hablado del puzzle. No, nunca. Yo creo que nunca he hablado del puzzle, tío. Voy a tener que recordarlo. ¿Vale? Vamos a hablar del área de visibilidad. ¿De qué te ríes? Voy a tener que recordarlo. Claro. Vamos a hablar del área de visibilidad, que tiene que ver con toda esa adquisición de tráfico, keyword reserva, buyer persona, arquitectura, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar del área técnica, cómo podemos usar la IA dentro del área técnica, principalmente rastreo e indexación. Del área de calidad, todo lo que tenga que ver con contenidos, con esquema principalmente, incluso con el anchoring, que vamos a dotar de información a cada una de las URLs. Y por último, vamos a hablar del área de autoridad, donde vamos a meter también linking interno, externo y EAT. ¿Bien? Vale. Venga, dale. Podemos empezar, si queréis, o por los plugins. ¿Cuáles son los plugins o los add-ons que más usa Álvaro Peña para trabajar? Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace 6 meses, te daría un listado súper grande. Y a día de hoy prácticamente no uso ninguno. O sea, uso algún plugin de transcripción de vídeo o de procesamiento de vídeo, que dentro de poco ya están saliendo modelos como Gemini que directamente le pasas el vídeo. Todavía no lo hemos podido probar, pero ya se ve que será la siguiente etapa, tanto de procesamiento de vídeo como de generación de vídeo. Entonces, para ese tipo de cosas, ahí sí que uso un plugin que es VoxScript, que para mí funciona bastante bien, aunque hay otros plugins que también hacen cosas similares. Y todo eso me da la posibilidad de potenciar todo ese contenido que hay en YouTube o que hay en contenidos de vídeos y darle una transición a la parte de texto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, clientes que tienen mucho material de vídeo y oye, vamos a convertir todo este material de vídeo en material de texto, ¿no? Que te pueda posicionar en la web, porque al final, bueno, evidentemente puedes hacer una landing con tu vídeo, posiciona bien, pero si ese vídeo aparte lo enriqueces con un texto, con la transcripción del vídeo o entiende todo el concepto de este vídeo y empiezas a sacar los checkpoints principales y lo vinculas con otro tipo de información y demás, pues enriqueces mucho. Entonces, ese aprovechamiento de información con un material como puede ser el del vídeo o el del audio, que también vendría a ser lo mismo. Usas un Whisper, una herramienta que pasa de audio a texto, con eso lo transcribes y vuelves a jugar otra vez con lo que realmente es bueno los modelos de lenguaje, que es contexto, para entender información, hacer resúmenes, hacer briefings y en base a eso desarrollar un contenido. Entonces, plugins suelo usar bastante pocos.
Alguno como el de diagramas, que ahora le han cambiado el nombre y es Diagram.sai, me parece, que hace diagramas para hacer representaciones, más que nada porque hay cierta información que en una imagen se ve mucho más clara cuando estás haciendo un clúster o cuando estás intentando hacer una arquitectura de la información o algo así, que te pueda ayudar a verlo de una forma visual, un plugin de transcripción y poco más. La verdad es que tiro más de montarme quizá mis propios ChatGPTs o algo así, mis propios GPTs, que tirar de plugin. ¿Quieres añadir alguno? No, la verdad que ha dado una respuesta de puta madre, la verdad. Yo por añadir uno que tengo aquí anotado, que es el que usamos nosotros, es AskYourPDF, ¿vale? Que es para el ejemplo que había comentado antes. Aparte, nosotros usamos BoxScript y AskYourPDF. Ninguno más, ¿vale? Principalmente usamos esos. Y vamos a seguir con la siguiente, ¿vale? Que es uso de la inteligencia artificial dentro del área de visibilidad. ¿Cómo podemos potenciar o trabajar o cómo podemos meter la inteligencia artificial dentro del buyer persona, keyword research o arquitectura web? Vale, si quieres vamos por partes. Buyer persona, al final, una de las cosas que te hace muy bien la IA es darte roles e identificarte muy bien en base a datos cuál puede ser un buyer persona, incluso a nivel de analítica o de CRO o de UX, ¿no? El darte sobre unos datos un poco en brutos, elaborarte esa persona, ¿no? Tú dices, oye, tengo mi público objetivo es el 70% mujeres en este área determinada, con esta información le das todos los datos analíticos que tienes y conviértemelos en personas, ¿no? Dame ejemplos claros de que con todos estos datos, ¿qué persona podría ser? Entonces, eso, para intentar aterrizar todos esos datos en bruto, para ahí está muy bien la IA. Por ejemplo, Arnau lo usa mucho con toda la parte de CRO, que es, oye, quiero lanzar test de usuario y genérame esos usuarios en base a este conjunto de datos que estoy recogiendo. Entonces, todo eso para la parte de SEO, de experiencia de usuario y de ver cómo pueden navegar sobre una web y demás, puede estar muy bien y puede ayudarte muchísimo. Entonces, toda la parte de buyer persona se pueden hacer muchísimas cosas en plan de aterrizar esos Y ahí se está cumpliendo todo lo que llevas hablando al principio de darle siempre una base de conocimiento externa. Correcto. Entiendo que esa base de conocimiento externa viene de Google Analytics, etcétera, etcétera. Claro, depende de lo que estés usando, El de la ejemplo data que había- tengas o de un CRM interno. O de un podría CRM, ser, sí. Perfectamente. O sea, si tienes datos internos de tus clientes, va a ser fantástico. Es más jodido. Quizás si estás hablando de una tienda online, a lo mejor no te van a dejar la edad, el sexo, etcétera, etcétera. O lo puedes sacar, no sé si lo sacáis a lo mejor del nombre. Por regla general, sí, porque ¿no? ese tipo Vale. de cosas, todo lo que es parte de etiquetado lo hace muy bien. Entonces, si tú le das un listado de personas, pues esos nombres te lo puede transcribir directamente y sacarte segmentos por son mujeres, son tal. Entonces, se pueden sacar cosas ahí muy interesantes. Incluso hábitos de compra, o sea, no te quedas solo en los datos quizá que te puede dar Analytics, sino datos que puede tener un CRM interno que puedes estar sacando mucha más información, pues también lo puedes enriquecer mucho más. Tienes que dar también con el CRM interno que te dé toda Correcto, esa información, porque ya te digo que hay. Hay de todo, sí. Keyword Research. Vale. Para mí, el Keyword Research. No me jodas, O sea, aquí vamos a tener debate. No, la IA creo que te hace muy bien toda la parte de clusterización, te hace muy bien toda la segmentación, pero intentar hacer un keyword research con la IA, o sea, nos vamos al punto 1 inicial, ¿vale? A la gente de hazme o dame ideas para dar ideas, vale. Para hacer un keyword research, vale, lo embebes de datos, sí, pero es que creo que la gran mayoría de la gente lo que hace es dame las keywords de tal. Pues si no tiene ni puta idea de las keywords, Claro. que te está devolviendo. Si no tiene nada de datos. O sea, dale los datos, vale, yo me bajo todos los datos de Ahrefs, de SEMrush, de AdWords, de lo que sea, y entonces con todo eso le doy información y ya lo empiezo a usar. Para ahí sí tiene sentido. Me voy a vuestra herramienta, saco toda la información y con eso ya tiene sentido. Pero creo que la mayoría de la gente no lo usa así y empiezan a decir que hacen keyword. Yo cuando oigo, hago keyword research con IA, me llevo las manos a la cabeza porque digo, ¿qué cojones? Claro, pero si con 3 herramientas y 2 clics tienes más información. Correcto. Y luego con una automatización quitas duplicados, quitas. Correcto. Por eso no entiendo yo muchas veces de. No, que hago keyword research con ChatGPT. Digo, ¿cómo lo haces? Claro. Para que te dé mejores resultados que un SEMrush, que un Sistrix, que un Ahrefs, que un Keyword Tulio, que un Keyword Box, etcétera, etcétera. Pero es que fíjate, o sea, la gente que se dedica a hacer eso a niveles muy altos como son SEMrush y Ahrefs, ¿qué han metido de IA en sus procesos? O sea, dices, si eso realmente fuera muy potente,
coño, lo estarían metiendo ellos para que con todos los recursos que tienen. Exacto. Exacto. O sea, ¿qué sentido tiene? Pues no vas a inventar algo mejor que lo de que esta gente. ¿Que haces una segmentación muy buena? ¿Que puedes hacer clúster? ¿Que le puedes dar información? Sí, pero no vas a hacer un keyword research. O sea, tienes todos los datos y las herramientas lo hacen mucho mejor. Entonces, para ese tipo de cosas, creo que más allá de la segmentación o de análisis en base a datos con toda esa información, la limitación está clara. A mí me gusta, o sea, es decir, yo soy bastante hater de hacer keyword research con ChatGPT, pero porque para mí lo más importante, es una opinión, lo más importante del keyword research es el keyword clustering, que es la agrupación de keywords en URLs. Y es que al final para eso tienes que mirar las SERPs, ¿sabes? Y ChatGPT no te está en plan scrapeando las SERPs en plan y comparándolas. Si no lo montas, no. Claro, o sea, si le montas un script donde cojas datos, sí. Se puede. O sea, que creo que es una de las partes más, perdona que te corte, creo que es una de las partes más importantes. El hecho de scrapear las SERPs. O sea, es que en los procesos de SEO, a día de hoy, scrapear las SERPs en el momento que vas a generar los contenidos, que vas a hacer el análisis, porque es que depende de la época del año, la misma SERP no tiene nada que ver. Entonces, es súper importante que tengas datos y que tengas datos actualizados. Entonces, ese punto me parece y tener en cuenta que cuando haces ese keyword research, cuando estás comparando SERPs, son hoy. Claro, o sea, dentro de van a cambiar y tienes que hacer ese proceso dentro de X tiempo. Claro. Y aquí quería meter que quizá dentro de Keyword Research hay una parte que sí que me parece interesante, ¿vale? Que es coger todas las oportunidades, dependiendo de la web, evidentemente, si lo estoy empezando. Porque cuando empezamos en Keyword Research siempre estamos pensando en proyectos nuevos, pero ya hay proyectos que existen y se nos olvida esa parte de Keyword Research de, oye, con los datos que yo tengo, ya sea de buscador interno o de Google Search Console, a lo mejor eso sí que puedo meterlo dentro de la inteligencia artificial, sacar oportunidades y que me haga todo ese proceso que a lo mejor estabais comentando. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, toda esa información e incluso eso, los datos de Google Search Console los tienes en brutos, no tienes ningún tipo de orden, ni de prioridad, ni de pesos. Entonces, coger toda esa información y dársela a una IA para que te lo clusterice, para que le dé sentido, para que te diga, oye, ¿dónde soy más fuerte? Yo eso lo he hecho con proyectos grandes que tienen muchísima información, que es ¿cuál es vuestra área a nivel de posicionamiento? ¿Cuál es vuestra área que es más importante? No sé, yo he cogido Ahrefs o he cogido SEMrush, he cogido... Tío, tienes datos tuyos, vamos a cogerlo, vamos a clusterizarlo, vamos a verlo y le haces un gráfico y dices, oye, pues es que tanto valor de posicionamiento ponderas en función, por ejemplo, de las posiciones que tienen o del tráfico que te está dando y haces un gráfico en plan de viene tanto tráfico de esta sección, de esta otra, con lo cual en este país, en este mercado, eres súper potente aquí, vamos a potenciar ese área. Entonces, con esa información se saca información, se saca accionables muy, muy, muy útiles. A mí me gusta mucho una tool, le he usando pila a tiempo, ahora está mucho más avanzada que antes, que se llama la de keywordinsights.ai, que lo que te hace es justo eso, en plan, es lo que comentabas antes, que es que te scrapea las SERPs y te va haciendo las agrupaciones, le puedes decir que sea más estricto, menos estricto, y luego también mola porque, es un poco cara, pero luego también mola porque, que esto me parece súper clave, y es que te dice también esas keywords las estás rankeando, ¿no? Ya en tu proyecto. Entonces te ayuda mucho a la hora de empezar a desarrollar pues, una arquitectura, decir, vale, tengo que crear esta URL que contiene estas 3 o 4 keywords, pero ojo, porque esas 3 o 4 ya las estás rankeando en esta URL y eso te lo hace automático y me parece un pepino de la hostia. O sea, eso me parece en plan brutal. O te lo montas, como decías tú, bien custom, que yo lo intenté hace tiempo, pero la verdad que pues, como no sé programar, o sea, era una birria de la hostia. O sea, iba lentísimo, tal, entonces dije... Hay veces que merece la pena pasar por caja. Ya está, estaba por culo. Sí. Arquitectura web. Vale. Pues esto es un poco en la misma línea. Las agrupaciones las hace bastante bien, todo lo que es etiquetado de datos, de URLs lo hace bastante bien, entonces ahí te puede ayudar. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me ayuda muchísimo en e-commerce, que es la recategorización de productos, que parece una tontería, pero es súper importante. O sea, primero, porque si no tienes bien los productos categorizados, no vas a responder la intención de búsqueda de esa URL y no va a rankear. Y da igual las acciones SEO que le hagas, que no va a funcionar, nunca jamás. Entonces, muchas veces e-commerce grandes y pequeños te llegan con una categorización mal hecha. ¿Por qué? Porque pusieron al becario de turno a meter los productos, porque lo han hecho de forma escalada, porque de repente abrieron la tienda y lo que hablamos antes de hacer 200 titles, pues... sube 5.000 productos a mano y categorízalos. Pues de repente empiezas a rellenar categorías y luego te das cuenta de que te faltan categorías y lo reubicas y hay un chocho ahí de la hostia. Entonces, es súper importante ver todos los productos y recategorizarlos y darles un sentido. Total. Y además, eso lo hace muy bien la IA cuando tú le das unos patrones en los cuales tiene que añadir las categorías. Si tú le das, oye, tienes todo este listado de productos, pónmelos en categorías. Pues inventará las categorías o te hará lo que sea. Tienes específicamente estas categorías y subcategorías, reubícame cada uno de los productos en ellas. Entonces, eso está muy bien para responder bien la intención de búsqueda, para reducir el paginado, simplificar la arquitectura. Entonces, todo ese tipo de procesos es muy útil y en la parte de arquitectura, sobre todo en e-commerce, a mí me resulta muy útil y creo que tiene muchísimo valor.
¿Vamos a la parte técnica? ¿O Venga, queríais va. meter algo más dentro de la parte de A mí me gusta, visibilidad? sí, bastante guay. Yo creo que por ahí. Dentro de la parte técnica, ¿cómo nos puede ayudar, ¿vale? La inteligencia artificial en ese proceso de rastreo e indexación, ¿vale? Por ejemplo, ya no que rastree bien, que indexe bien, sino a lo mejor dónde hemos perdido indexación, dónde estamos aumentándola, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que aquí es básicamente análisis de datos. O sea, lo metemos aquí por meterlo en Sí, algún sitio, sí, pero sí, es sí. en todo realmente, ¿no? O sea, ¿te va a mejorar el rastreo y la indexación? Hombre, evidentemente, si haces un contenido de más calidad, pues entonces ayudará. Si optimizas la arquitectura, pues te ayudará también al rastreo y la indexación. Pero como tal, es más bien la parte de análisis de datos de diferentes fuentes y ir sacando conclusiones interesantes en base a datos. Pero más allá de eso, no es un impacto directo que digas estoy haciendo, es más los datos que vas sacando y el accionable que puedes hacer ahí. Y no hacer robots TXT ni sitemaps con el ChatGPT, que lo he visto por ahí. Pero Te lo digo una juro, cosa. que lo he visto, No, ¿eh? no, sí, pero te digo una cosa, o sea, sitemaps, análisis de sitemaps o análisis Sí, de pero- robots en base a... Sí, pero hay muchas veces que tienes... Joder, yo me he encontrado robots llenos de mierda hasta Sí. el infinito y hacer una correcta clasificación de esos contenidos, etiquetarlos, hacer una categorización dentro del robots porque estás bloqueando 5.000 patrones y que los patrones luego se repiten unos con otros, se anidan. O sea, en según qué acción... a mí me ha solventado la papeleta. No te digo que lo dejes y le digas, ChatGPT, hazme el robot. Es que eso es lo que hace la gente. Claro. Si partes de esa base, sí, pero si lo ayudas para optimizar todo ese tiempo, ¿cuánto te tirarías en un robot de 5.000 líneas? Sí, Claro, sí, pues no te sé. tirarías media vida. Sin embargo, si te da los patrones, lo analizas, lo troceas y lo vas analizando por partes, es súper útil. Entonces, Yo ahí prefiero hacerlo a mano. yo no Vieja sé. escuela, vieja escuela. No, sinceramente, o sea, te puede ayudar, pero tú estás con un proyecto y quieres conocerlo profundamente, ¿no prefieres hacer esa parte para conocer mejor el proyecto? Es que yo creo que lo puedes conocer igual. O sea, entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Para evitar eso que has dicho antes, es que a mí me pasa es que yo siempre pienso, se puede colar, y como me cuele, flipa. Es que se te va a colar igual cuando lleves 2 horas mirando un robot, tío. Tu cerebro aguanta 2 horas. O sea, tu cerebro que va a 2.000 por hora, No, ¿aguanta aguanta. mirando un robot 2 horas? No. Tío. Y se te va a colar igual. Lo voy a volver a probar, lo que dices. Sí, yo de verdad, o sea, a mí me ayuda. Voy a hacer el análisis inicial y luego, en base a estos datos, empiezo a revisarlo de una forma más manual y tengo una correlación de los Vale, dos pero tú dices y de hacer empiezo a un revisar. análisis inicial para Claro. que te dé como un briefing, entre comillas, de lo que... Para que me dé una optimización de hacia dónde lo debería llevar, de cómo lo tengo que organizar, de cuáles son los patrones que debería llevar, de cuáles de los patrones que estoy marcando no son correctos porque los estoy agrupando de una forma incorrecta dentro del robots inicial. O sea, hay muchos conceptos ahí que sí que puedes sacar patrones. O sea, para mí lo que es la IA para detección de patrones me viene muy bien. Porque hay muchas veces que es que tú ves tropecientos mil líneas de información y cuesta mucho sacar patrones, pero a la IA le cuesta muy poquito. Entonces, que te dé patrones y que te diga porcentajes, por ejemplo, de cada uno de los patrones, pues es que ya tu mente va a ir buscando esos patrones y va a ser mucho más sencillo. Entonces, para todo ese tipo de cosas a mí me ayuda mucho. Lo voy a probar. Yo aquí había metido también que nosotros lo había metido en la parte técnica, no para rastreo e indexación, sino por meterlo, tema de regex. ¿Vale? A nosotros nos ayuda mucho. Antes teníamos a José María, que le decía, José María, ¿qué me está fallando aquí? Y ahora tienes a la IA y te lo dice enseguida. Y además, como eso, digamos, no, si se equivoca, entre comillas, la IA no afecta en nada porque tú lo vas a probar. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que. Y hacerlo bien, porque luego la gente lo quiere usar y no le dice la sintaxis que tiene que ser, la R2, que ahí, vamos, yo he visto artículos, no sé si os ha pasado, de se puede usar para la IA y lo ves ahí que ponen, y está mal. Tú lo ejecutas y está mal sí. para Google Analytics, por ejemplo. Sí. Entonces, no sé si haces algún otro uso. No, para mí toda la parte de. O sea, Rex es un horror absoluto y te quema el cerebro. Y hay muchas veces que dices, hay gente que pilota mucho, pero aún así se le escapa. Nosotros tenemos a alguien en el equipo, David, que de hecho no está ni en la parte está en la parte de Grower, y cada vez que teníamos algún problema es, oye, David, mírate este Rex, que no hay forma de sacarlo. Y ahora se lo pasas a la IA y ya está. Sí, O sea, sí. Y pierdes 10 segundos y Justo. te lo tiene hecho y sabes que te va a potenciar maravilla. cualquier proceso súper rápido. Sí, Entonces, sí. para eso, para mí es. ChatGPT y Regex 101 para probarla Sí, y a funcionar. Total. Vale, pues nos vamos al área de calidad, que entiendo que aquí es donde más partido y hemos ido hablando un montón, Sí, hemos pasado, porque dentro del área de calidad al final me podemos meter, o yo he metido aquí temas como contenidos, anchoring y esquema, ¿vale? Esquemas anidados, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí te lo dejo. Ahí te Vale, lo suelto. Contenidos. Yo creo que hemos hablado de la parte de generación de contenidos, pero la parte de optimización de contenidos no lo hemos hablado y para mí es algo súper importante. O sea, creo que cuando tú tienes un proyecto es mucho más fácil que los contenidos que ya tienes hechos y que han rankeado en un momento los reoptimices y amplifiques la visibilidad que tiene ese contenido a que lo lances de nuevo y vuelva a rankear, ¿no? Entonces, esa parte de optimización de contenidos creo que es imprescindible y que puede ayudar mucho la IA. En plan de, oye, tengo este contenido, está rankeando en tan posición, tengo esta serie de información que te puedo dar sobre el contenido y los que me están superando son este contenido, este y este otro. Empieza a comparar y lánzame un briefing con cómo lo podría mejorar. O lánzame los puntos en los cuales debería profundizar este contenido o ampliarlo. O lánzame los recursos con los cuales podría ampliar todo eso. Entonces, para ese tipo de acciones funciona muy bien. Y es un proceso que tardarías bastante, que suele ser bastante manual, en plan de, oye, reviso el contenido, me leo lo que está primero en las SERPs, entiendo la intención de búsqueda. Cuando directamente le puedo pasar la SERP, se entiende la intención de búsqueda aquí, le voy a pasar todos los artículos, saca cuáles son los patrones que se repiten entre cada uno de los artículos y todo eso, dámelo como información para mejorar mi contenido. Entonces, esa parte de optimización de contenidos es súper útil y cuanto más datos les metas, pues más contexto tiene la IA y mejor trabajo te puedo hacer. Pues ahí queda ese tip. ¿Algún tip para generación de title, description, etcétera, etcétera? Y es que al final los titles es la parte más... O sea, los titles y las metadescripciones es la parte más básica de la generación de contenido. Entonces coge información de la SERP, analízalas en el momento en el que estás haciendo y teniendo en cuenta si esa keyword es estacional o no, porque lo mismo estás haciendo un title en un momento determinado y cuando pase un tiempo es otro, yo qué sé, mochilas. Pues lo mismo estás vendiendo mochilas y no es lo mismo cuando las compran los niños que cuando las compran los adultos. Entonces, evidentemente, quizá necesitas 3 titles diferentes en función de lo largo del año, ¿no? Entonces, darle un sentido a eso. Pero es darle datos de la SERP, ver lo que está funcionando bien, qué intenciones de búsqueda se están cumpliendo ahí y con todo eso darle información de contexto y los titles se suelen hacer bastante bien con ello. Titles y metadescription. Pues además le puedes decir, oye, y escríbelo de tal forma y que intenta maximizar el CTR usando esta información que está funcionando muy bien. ¿Vale? Pues, tenía que anotar lo mismo en base al top 10 de esto. Tengo aquí una cosa más que es si... Ojo, una cosa que no lo he dicho. Y no solo de Google. O sea, hay muchas veces que jugamos con los titles y hay muchos más buscadores. O sea, podemos jugar también podemos jugar también con las búsquedas de YouTube, podemos jugar también con las diferentes pestañas que hay dentro de Google. O sea, que podemos jugar ahí con muchas cosas dentro de la parte de imágenes. Incluso reconocimiento de imágenes, cuáles son los patrones dentro de las imágenes que se están repitiendo más y cómo podría sacar aprendizaje de esto para mejorar los TTRs. O sea, que realmente se puede jugar con mucho. El módulo de imágenes es que te da también para jugar con el enlace interno. Con el anchoring, etcétera. Tenía aquí también un apartado de intentar meterle contexto propio, ¿vale? Algo que nosotros hemos hecho, a que nos hablas un poco de ello, a un contenido que ya has generado. Es decir, haces un briefing, ¿vale? Generas ese contenido con inteligencia artificial, lo optimizas, ¿vale? O lo reoptimizas, pero luego meterle contexto propio. Es decir, y el ejemplo para que se entienda bien te lo voy a dar, que es qué hacer en venidor. ¿Vale? La inteligencia artificial te podría dar perfectamente qué hacer en venidor. Sí, sin ningún problema. Ahora, si tú le metes como si tú ya hubieras ido a venidor y lo que has vivido, etcétera, etcétera, ya cambia la cosa. Claro, yo creo que eso, por ejemplo, se ve muy bien en nichos. Nichos que tú montas de eso, cómo hacer tal versus el youtuber o el especialista que está haciendo eso. Eso es. Claro, y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, creo que el siguiente paso de casi todas las herramientas de generación de texto es eso. Es enriquecer con tus propios datos. Es darle un valor de experiencia a esos contenidos. Y no solo eso, sino que además se refleje o se intente que ese contenido lo está haciendo la misma persona que ha hecho los otros contenidos. ¿Vale? Que creo que eso es súper importante. Si tú tienes, yo qué sé, por poner algo que tenga un impacto un poco ahí, un psicólogo o una psicóloga, ese tipo de contenido que es muy cercano, que tienes que transmitir la forma en la que escribe ese profesional o esa profesional, pues poder pasarle estudios que haya hecho esa persona, publicaciones que haya hecho, entrevistas, información de entrevistas, la forma de expresarse, los patrones, las coletillas que suele usar y empezar a marcar todo ese tipo de contenido acorde al autor o a la autora que lo está haciendo, creo que es súper enriquecedor y que a día de hoy requiere muchas acciones o mucho procesamiento adicional que muy poca gente está haciendo, por no decir prácticamente nadie, ¿vale? Entonces, una herramienta que no solo se base en información general, sino que coge información de la web y que coge información del autor o de la autora, creo que es un valor muy diferencial para generar contenidos en web o en YouTube también. Sí. Totalmente. ¿Anchoring? ¿Vale?
Anchoring, a mí me gusta mucho en la clase que doy de Link Building dentro del máster de Webpositor. Yo defiendo desde hace mucho tiempo una cosa que es la media del nicho, y para mí me marca mucho el cómo hago el Link Building en base a la media. Entonces, todos esos análisis de te doy todos los anchors de los principales players y empieza a sacarme porcentajes de cuándo debería usar un anchor u otro, todo lo que es ese etiquetado, eso lo hace muy bien la IA, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que se lee, no, es que los anchors tienen que ser el no sé cuánto de marca, el no sé qué de tal. Una mierda, o sea, no, haz un análisis en base a datos de lo que está funcionando. Claro, de lo que está funcionando. Oye, entro en un sector, este es el clase, y ya no es una web, es un vertical determinado. Oye, completo. en este vertical los principales players son estos de aquí y el enlazado que están haciendo es este de aquí y este es el anchoring. Y de este anchoring saco que los enlaces de marca son un porcentaje tanto y tal, y luego eso más el sentido común más la experiencia que tú tienes es lo que te ayuda. Entonces, para mí, todo lo que es tagueo o clusterización y demás de anchoring me ayuda bastante. Y a nivel interno, ¿Vale? ¿hay anchoring interno? Misma idea. Puedes coger datos de todo el anchoring que tú hayas desarrollado, cómo lo estás trabajando, organizarlo en función de los clústeres, incluso meterle data, por ejemplo, de keywords de Google Search Console con las que estés trabajando y darle más contexto a la IA con esa parte de ahí. ¿Y esquema? Y esquemas que te lo hace. Joder, es una maravilla. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? O sea, lo de los esquemas. Pero sobre todo, más que el esquema, a mí lo que más me ayuda, ¿vale? Es si tienes un esquema anidado, etcétera, etcétera, que está fallando, que tú dices, y que a lo mejor, es que a mí me ha pasado, a lo mejor, solo me ha pasado a mí, ¿eh? Pero que dices, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? ¡Pum! Lo metes ahí y dices, está aquí, tú dices, vale, ya no me tengo que volver loco. Tú eres muy purista. O sea, para mí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, pulir esquemas que sean más complicados y tal. Pero aparte de eso, hay muchas veces que no metemos esquemas porque no tenemos tiempo para hacerlo. Justo. Entonces, También es verdad. creo que es súper importante. Oye, te doy todas estas URLs, scrapea el contenido de cada una de las URLs y qué esquema específico puedo meter aquí. Porque te vas a revisar webs y dices, no, es que todos tienen el esquema de empresa de no sé qué, porque lo tienes en el footer y porque se repiten todas las URLs. Sí. No, es que en el blog solo tienes el esquema de autor que se repite y hay veces que autores no están y le metes el mismo esquema. Pues hacer esquemas personalizados en función de la URL con datos directos te lo puede montar muy bien y te puede analizar incluso por qué deberías estar usando un esquema u otro, te puede dar ideas de, oye, en esta sección o en esta otra te recomendaría usar este esquema en base a los datos que estoy consiguiendo en la SERP, los datos que tienes tú de esa URL y... Es que no se le da la importancia que tienen a los esquemas, que cada vez para mí cobran más importancia. Cada uno tiene aquí su opinión, pero para mí cada vez, y lo notamos cada cambio que hacemos. Es súper importante. O sea, es muy buena, perdona, justo lo que acaba Álvaro, de que al final, es decir, vale, ves que la gente tiene este esquema, pero tú piensas que igual puedes tener este otro y le preguntas en qué se diferencia, qué es lo mejor y tal. Pero porque al final sí es verdad que los esquemas son la polla, pero para mí es una información todavía muy, muy etérea. O sea, tampoco todavía, como en verdad puedes hacer las combinaciones que tú quieras, todavía no hay nada como muy asentado en plan sobre ello. Entonces, cuanta más perspectiva puedas tener en plan de ello, sí, yo creo que es lo que más uso a nivel de SEO, o sea, a nivel operativo y táctico. La aneación de esquemas, le das toda la información en plan de la empresa, autores, gente que trabaja dentro y demás. Móntame el esquema para la home, para la página sobre nosotros y para el artículo de me parece la hostia. Sí, y además un punto aquí interesante, que es que quieras que no, nosotros tenemos un conocimiento limitado y esquemas hay infinitos. Claro, o sea, te pones a ver la página de esquema y dices, hostia, pero ¿esto de dónde ha salido? Sí, a veces que a mí me llega el equipo y me dice, ¿y este esquema? Y me preguntan a mí como si fuera Dios. ¿Qué sé, tío? No tengo ni idea, ni que me supiera de Espera un memoria. momento, Claro, ni que me supiera de memoria todos los esquemas. Y se rescatan cosas que dices, hostias, pues tiene todo el sentido, ¿no? En temas de AT, en función del vertical, tener esquemas específicos para ciertas áreas te dan muchísimo valor. Entonces, una IA que de repente pueda decir, pues este, y Dios, este no sabía ni que existía. Es verdad. Y tiene todo el sentido. Y nuestro conocimiento se limita sobre todo a lo que hemos adquirido y lo que vemos en la competencia. Sí, lo que ve en la competencia es lo que ha visto en la competencia y también lo que adquiere. Y al final pierdes un montón de cosas. Entonces, nos vamos a la parte de autoridad. Vale. Tanto interna como externa. Si quieres, empezamos por enlazado interno. Vale. Bueno, ya hemos hablado un poco ahí del anchoring. Al final, me pasa un poco con lo mismo que con el rastreo y la indexación. Clusterización, darle recomendaciones y poco más. O sea, o te haces una herramienta específica para enlazado interno, pero aún así, no sé, a mí todavía me cuesta aterrizarlo. No lo uso especialmente para toda la parte del enlazado interno,
sí que puedo pedir recomendaciones, sí que le puedo dar información de, oye, tengo todo este volcado de datos de Screaming Frog, quizá también porque es que necesitas todos los datos para poder tomar una decisión. ¿Vale? Entonces, si le vuelco todos los datos a una IA, si son proyectos pequeños me puede valer, pero en un proyecto grande, hasta que no lleguen IAs de 1 millón de ventanas de contexto, como se está hablando de Gemini, pues es que se me queda corto, porque es como el cálculo del PageRank, cuando te dicen, no, es que Href está calculando el domain rating o Moz está calculando. Está calculando una mierda. Sobre su base de rastreo que tiene, está calculando unos datos que vale que sí, que te pueden valer porque son números, pero no te vale. Pues aquí me pasa un poco lo mismo. Yo no estoy rastreando Hrefs o SEMrush o la herramienta que sea, no está rastreando todo Internet, ni siquiera Google lo está haciendo. Con lo cual, el cálculo del PageRank que tiene no es correcto. Pues igual con esto, ¿no? Yo no le puedo pasar todos los datos de Screaming Frog con todos los enlaces, todos los pesos a una IA. En una web más pequeña sí, pero en una web relativamente grande, toda esa información no se la puedo dar. Con lo cual, la decisión que vaya a tomar está sesgada porque no tiene toda la información. Entonces, hombre, y que luego, aparte de eso que muy bien comentas, en verdad, la mayor parte del enlazado interno se hace en bloques de navegación globales, rollo NAP, Sybars y demás. Y ahí tienes también muy poca operativa a nivel de andar haciendo variaciones de anchor y demás. Y siempre acabamos tirando mucho. Al final, el 80%, desde mi punto de vista, del enlazado interno se va mucho a esos componentes y prácticamente puedes hacerlo condicional, pero muchas veces en la mayoría de los proyectos es siempre el mismo anchor. Y luego ya lo varías típico de, sí, pues desde blog a tal, ya le metes un poco la semántica en plan que quieras. Pero vamos, que generalmente siempre suele ser, al menos en lo que yo he visto, siempre suele ser en los componentes, siempre que lo puedes hacer condicional, pero va a ser el mismo anchor en los componentes globales. Sí, es que fíjate lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de fumar droga en SEO. Sí, o sea, la mayoría de la gente... de que vamos a aplicar esto en un 1% de los proyectos, en proyectos que son muy grandes, en proyectos que compites ya a un nivel muy alto, y ahí sí que puedes hacer combinaciones en base a anchoring, incluso puedes montarte, como tú dices, una tool o montarte algo, pero claro, ya necesitas llegar a ese nivel. Y cuando te lo montas, pues ya en base a margen de beneficio, prioridad, etcétera, etcétera, a dónde tengo que dirigir más enlazado, a dónde tal. Que eso yo lo he hecho cuando no existe inteligencia artificial en 2 proyectos en mi vida. Claro. En 2. Y luego, en 2 nada más. 2 y a ver si te dejan hacerlo. Claro, porque bueno, una cosa en los 2 me dejaron, en uno no salió tan bien, pero en otro salió de puta madre. Claro, es que hay muchas veces que inteligencia dices, artificial, monto la herramienta, monto todo, y dices, oye, estoy en un e-commerce de ropa y me está poniendo los bañadores en pleno invierno delante del todo. Sí. Y dices, pero vamos a ver, o sea, que sí que te puedo hacer un enlazado de la hostia, pero no me lo vas a implementar o no le vas a dar coherencia o cualquier cosa. Y que luego, o sea, es que esto creo que es importante en plan comentarlo porque, en plan, por ejemplo, en las sesiones pues en las de Academy, que los alumnos preguntan dudas de tema pues de arquitectura y de enlazado, y a veces se montan unas fumadas que, lógico, por lo que oyen, ¿no? En plan, estuve pensando en hacer que está de puta madre, o sea, que no lo digo en plan a modo mofa, pero, o sea, y tú respondes en plan, sinceramente, o sea, creo que no hay que complicarse tanto, sinceramente. Claro, o sea, tú fíjate en el NAP, en el Cyber, que tengas la keyword un poco que más te interesa objetivo ahí de cada negocio, y luego ya te fumas si quieres en artículos de semántica similar, la y tal. Pero bueno, que el 80% enlazado, sinceramente, se hace de manera muy sencilla. O sea, que tampoco. En la mayoría de las webs sí. Nos vamos a la parte del inbuilding y IAT. ¿Cómo podemos meter ahí la inteligencia artificial? Vale, el inbuilding, nosotros, por ejemplo, estamos integrando bastante toda la parte de IA dentro de Grower, sobre todo para todo lo que son procesos de detección. O sea, al final tenemos muchos datos, una base de datos de más de 30.000 medios, y tenemos que hacer el match exacto con todos los proyectos. Entonces, nosotros jugamos con lo que es afinidad por ranqueo. Entonces, hay toda esa parte de clusterización de esas keywords, de darle a un modelo las keywords y que nos vaya calculando la distancia semántica entre una keyword y otra, y en base a eso nos haga una recomendación. Pues todo ese proceso de recomendación nosotros lo usamos bastante, y de hecho tenemos una funcionalidad que saldrá ahora, que no diremos que sí, pero es 100% IA, ¿vale? ¿Y por qué no diré que sí? Porque es que hay muchas veces que dices, esto está hecho con IA, y se le quita el valor de la acción. ¿Vale? No sé si está bien que lo diga aquí, pero hay muchas veces que tú dices, este proceso se ha hecho con IA, y hay 2 puntos. O entran inversores y te empiezan a meter pasta como locos porque estaba usando IA, o dice la gente, joder, lo está haciendo automáticamente y esto va a ser una mierda. Entonces, creo que es mejor que le des el valor al cliente, en plan de, oye, tú haces esta acción
y tienes este resultado. ¿Cumple exactamente lo que quieres? A ti te da igual que lo hagas con IA, con procesos con una automatización o con lo que sea. Con lo que sea, pero te da el resultado que quieres, te da un resultado óptimo. Pues en ese tipo de operativas, de hacer recomendaciones, de hacer campañas directamente con una serie de inputs y que te diga lo que tienes que hacer, de hacer recomendaciones de titles, de metas, de briefings de proyecto, pues en todo eso estamos metiendo IA a saco. Y al final lo que queremos es que el cliente le facilite su operativa y que le dé igual que esté hecho con IA, con lo que sea, si es exactamente lo que necesita. Entonces lo usamos bastante, pero eso, en toda la parte de... Bueno, todo, realmente todo. EAT. Vale, en EAT a mí me gusta mucho lo que hablábamos antes de los profesionales, esos modelos del lenguaje que están hechos con conjunto de expertos, ¿no? Pues un experto como tal puede ser un quality rater. Entonces, evaluar los contenidos haciendo que la IA haga el rol de quality rater, eso está muy guay. Entonces, cuando tú vas a generar un contenido, si le pasas una capa entre medias de evalúalo como si fueras un quality rater con una serie de datos, pues eso te puede dar información. Las guidelines de... Claro, es que al final tiene toda esa base de conocimiento. Es, oye, genérame este contenido, revisa todos los contenidos de la competencia, haz un resumen, hazme un briefing, con este briefing genera un contenido, ahora le meto otra capa de, oye, revísalo como si fueras un quality rater, dame una valoración, que ya sabemos que el EAT no está valorizado como tal o no está ponderado, pero oye, dame una valoración del 1 al 10 para que yo pueda empezar a trabajar esto con datos y sobre eso hazme una optimización para que sea lo más adaptado a EAT. Pues ese rol de la IA como experto con esa base de conocimiento para que pueda pulir, igual que lo hace Google, claro, que está analizando ese contenido, pero de una forma mucho más sencilla, haciendo nosotros el análisis. Total. Con ese punto está muy guay. Y luego ya toda la parte, evidentemente, que hemos estado hablando de marcado de datos estructurados, de información de ese tipo. Al final, yo como conclusión de todo lo que estamos hablando saco que donde más impacto generamos es en los contenidos, porque al final este EAT va orientado a los contenidos, lo del anchoring va orientado a los contenidos, casi todos los contenidos, y de las otras áreas, al final el impacto que podemos generar es mucho menor, ¿vale? Aunque nos puede ser una ayuda, al final yo lo veo como un asistente y donde sí que es verdad que le puedes, digamos, que lo tienes ahí con una correa a la IA y donde le puedes soltar un poco más la correa es en el apartado de contenidos. Sí, para mí, o sea, donde más lo uso es detección de parámetros, contenidos y optimizaciones y la parte de eso, de copilot, de asistente, de poder ayudarte. Pero temas matemáticos, cálculos y tal, eso te la va a liar, pero vamos, cagando primaveras. O sea, o le metes algún proceso que llame a librerías externas y pueda hacer ese tipo de cálculos, o si no te va a responder y te la va a liar rápido. Es que quería, al final ha salido un capítulo, ¿vale? Nos queda por hablar dos cosas, pero está saliendo un capítulo bastante realista. ¿Vale? Porque hay gente que quiere meter la inteligencia artificial para todos lados. Claro, para 550.000 cosas y tú dices... Pero es la keyword de moda, tío. Sí, pero además es que lo que además te lo dicen sin hacerlo, porque te ha hecho una automatización y tú dices, no, es que he hecho tal, no sé qué, tal, y tú dices... no sé, nosotros tenemos aquí, como te he dicho, el auditorio, que tenemos un capítulo donde lo explicamos una auditoría con un Looker Studio, con tal, súper currado, que tal... Eso es automatización, eso no es inteligencia artificial. Y hay gente que hace cosas sencillas o que también son... No, le metí una capa... No hay inteligencia artificial. No sé por qué lo dicen. O sea, incluso... Perdón, No, que es justo lo que iba a decir yo, ¿no? Que hay mucha gente que dice que ha metido y tal y no lo está usando en ningún sitio. Totalmente. O... desde el punto de vista teórico, eso pasa muchas veces en los máster, en las universidades, cuando das clase, hay muchos profesores que dices, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Claro. O sea, que la parte teórica la tienes muy bien, pero ¿dónde las aplicas? O sea, ¿dónde está? A mí por eso muchas veces las clases me gusta empezarlas por esto es lo que se puede conseguir, esto es lo que he conseguido en este tiempo. A partir de aquí te explico cómo lo he hecho o mi punto de vista y demás. Pero aquí están los datos, aquí está dónde he llevado y dónde han llegado las cosas. Entonces hay gente que prueba cosas que a nivel teórico sobre el papel se soporta todo, pero a nivel práctico no tienen sentido ninguno. Totalmente. O, por ejemplo, que no lo habías exprimido más. Ahora, coño, ha salido en este episodio un ejemplo de... el que tú me has dicho, el de RobotsTXT. Tú lo usas para una cosa, yo no le veía a lo mejor el valor y ahora lo voy a probar y seguramente, como me lo has dicho, lo puedo aplicar, ¿vale? Para una cosa concreta. ¿Vale? Entonces, y luego también creo que es muy importante el hecho de que, vale, puedes haberlo practicado, puedes saber hacerlo, pero sobre todo es muy importante, como que parece que últimamente se le da mucha importancia a saber hacerlo técnicamente, pero es que al final saber hacerlo en plan técnicamente para mí es un skill como otro cualquiera. Lo importante es saber que lo que vas a crear, y si lo puedes hacer tú ya de puta madre, pero que sea útil, ¿no? O sea, tampoco al final, claro, si dices tú... y no solo que sea útil, sino que sea útil para el proyecto X. Claro.
tengo automatizado un script para freír un filete. Bueno, puedo usar una sartén con aceite también. ¿No? O sea, que Claro, al final, claro, muchas es verdad, veces es verdad. Lo que hemos hablado antes de Keyword Research. Claro, entonces también creo que es muy importante, y ahí sí es verdad que entra más en juego, yo creo, la experiencia que tenga la persona, ¿no? Que a veces es verdad que damos mucho valor, me parece que tienen un valor de la hostia al saber hacerlo a nivel técnico, pero que también es muy importante meterle la capa de negocio y de experiencia para tú decir, vale, lo que voy a hacer en verdad igual lo puedo hacer mejor a golpe de clic mirando Google, o en verdad voy a invertir estos recursos en plan en hacer esto y tal, ¿no? Porque queda muy bien decir, mira lo que tengo aquí y tal. Y luego me dices tú, Tampoco es así, al final tener la parte técnica, yo que soy un claro defensor siempre de la parte técnica, Sí, te permite saber también hasta dónde puedes llegar. claro, 100%. Pues sí, es que ahora hay también una corriente de no, yo soy muy estratégico y la parte técnica no la necesito. Bueno, es que si no sabes la parte técnica, Sí, no hombre. vas a saber hasta dónde puedes llegar. Claro. Pero ¿dónde están esos SEOs estratégicos? A mí me gustaría encontrarlos. Claro, O sea, yo no lo- a mí, perfiles técnicos cuesta encontrarlos. Y perfiles técnicos. Pero es que buenos tú no cuesta puedes ser encontrarlos. estratégico sin ser técnico, Claro, porque desde claro, el punto de claro. vista que tú tienes que ser estratégico y tienes que implementar un tag manager para tener datos, 100%. Pero, tendrás que saber que tienes que taguear, o sea, tendrás que saber un montón de cosas que aunque no las hagas tú, porque ya lo has hecho, has necesitado hacerlo en algún momento para saber entenderlo. lo que tienes que hacer, no jodas. es, en plan eso 100%, pero aún así creo que puedes librarte un poco de la parte técnica. Pero porque más ya la sabes, importante- ya la has hecho. Sí, no, claro, sí, pero digo que aún así, un perfil que sea muy estratégico y que no tenga en plan ni No. Se está viniendo arriba, ¿eh? Está con los dientes. un perfil muy estratégico, aunque no tenga capa técnica, me parece importante igualmente porque lo técnico lo puedes preguntar igualmente. O sea, imagínate que un tío se pega una fumada y piensa que puede recoger en un data layer cosas que no se puede. Bueno, lo pregunta, pero el coste de preguntarlo es nulo. O sea, de hecho es que se lo puedes preguntar en plan hasta una IA. Será por el bagaje que yo tengo, pero a mí el haber sabido programar el tal me ha dado no sé, un valor diferencial con respecto a un montón de cosas. No es lo mismo que yo ahora me ponga a programar que este señor lo puede hacer en 5 minutos y yo a lo mejor ni sé. Ahora mismo o me voy a 1000 años. Más sepas hacer y también sabes pintar una casa, pues te ahorras en plan 100%. Álvaro, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, no, que sí, pero la que Sí, 100% pero entiendo también lo que está diciendo. Claro, o sea, que a ti te da mucho bagaje, pero ¿para qué le vas a cargar a una persona? Que yo 100% siempre lo pediría como requerimiento, si tuviese que contratar a alguien. O sea, pero sí es verdad que muchas veces, nos obcecamos en eso y es que ¿de qué te sirve igualmente saber implementar un GTM y saber qué eventos puedes recoger si luego en verdad está recogiendo mierda? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo valoro en plan mucho más cosas pero estratégicas necesitas y que luego digas tú, hostia, pues quería recoger si hoy comí una manzana. Bueno, no se puede, pero no pasa nada. Tarda un segundo en plan en obtener ese feedback. Claro, ¿sabes? pero es un proceso en el que tú tienes que pasar. Sí. Es decir, necesitas una base mínima. No digo que tengas que ser aquí el Ya. maquinón de todo, porque el maquinón seguramente no tendrá la experiencia que se tiene en SEO ni la parte estratégica, que al final la parte estratégica también pasa mucho por haber visto muchos proyectos. Claro. Es que yo no lo entiendo de otra forma, no lo sé tú, Álvaro. Sí, no, para mí totalmente de acuerdo. O sea, yo creo, siempre en casi todo lo que hago, me vino muy bien un maestro que tenía de artes marciales que me decía, tienes que tener unos buenos básicos. Tienes que tener un buen básico de puño, un buen básico de patada, un buen básico de suelo, un buen básico. Y con eso ya empiezas a escalar lo que tú Eso quieras. total. Y esto es igual. O sea, tengo que tener unos buenos básicos de SEO, unos buenos básicos de analítica, unos buenos básicos de UX, Totalmente. unos buenos Sí, básicos exacto. de Estoy de acuerdo. que no te digo que tengas que profundizar y seas el amo o la ama de tal, que si lo eres mucho mejor, evidentemente, pero que sepas cómo se pueden hacer las cosas. O sea, te pasará a ti, como me pasa a mí, como te pasará a ti seguramente igual, que tú vas a una reunión con un cliente grande y te ponen allí el director técnico de no sé qué, la persona de marketing de no sé cuánto, el no sé qué, no sé cuántos. Y empiezas y tienes una conversación con cada uno de ellos porque tienes los básicos de cada una de las áreas. Claro, total. Y les puedes defender un proyecto. Y no tienes que ser experto en cada una de ellas, pero puedes llevar esa parte estratégica. Totalmente, sí. Y creo que es uno de los puntos por los cuales cuesta mucho encontrar gente estratégica o SEOs estratégicos. Porque les falta experiencia y les falta bagaje de haberse pegado con todo eso. Total. Y les falta muchas veces también sentido común. Creo que a mucha gente le falta sentido común. De decir, Eso aparte, de ponerse. Pero que hay una parte innata, Álvaro, que es, oye, pues yo puedo ver un proyecto y de repente pues que se me dé un pelín mejor porque tienes esa parte innata. Pero lo que nadie puede decir es que es un SEO estratégico teniendo 3 meses de experiencia. Está claro, O está un claro. año. Es que a mí me parece imposible. Tiene que ser un erudito. Sí. ¿Sabes? Porque a mí me parece imposible porque yo he ido adquiriendo experiencia conforme he visto un montón de proyectos, conforme unas cosas me han salido bien, otras mal. Entiendes que no es para todo lo mismo o que incluso siendo casi iguales tampoco. No sé, yo Pero, no lo veo. Claro, no, en plan 100%. En plan, es por eso, como que ahora somos todos muy verbosos, ¿no? Y parece mucho que eso, vamos a estudiar Python, vamos a estudiar esto, que en verdad, que eso mola mucho y está muy guay, pero al final, desde el punto de vista SEO al menos, la parte estratégica es súper importante y puedes saber, en plan, automatizar una movida de la hostia, pero si no es útil luego para el negocio,
No te sirve de nada. Claro, pero es lo que estaba diciendo Álvaro. Analítica, UX, No, que Pro, en plan que se ve todo, tienes esos obviamente. básicos y luego, Claro, sí, pues, sí, por supuesto. este señor a lo mejor tiene unos conocimientos mucho más profundos de CRO. Yo a lo mejor los tengo mucho más de la Sí, parte sí, técnica, no, tú 100%. mucho más de la parte analítica Sí, y al 100%. final eso se va a notar también en Hombre, el claro, enfoque del te va a proyecto. condicionar, Claro. sí. O sea, Pero tienes esos básicos y sobre- tienes esa experiencia. Justo. Y además, siempre en plan, sobre todo en clientes grandes que, como sabéis, al final las acciones que van a hacer no van a ser tantas como las que planteas. Entonces, o planteas, o estás muy seguro de las 3 acciones que vas a hacer, tío, o si no, como hagas, o sea, el costo de oportunidad es grandísimo en este tipo de, en plan de proyectos. Entonces, ahí el ser estratégico es súper clave, yo creo. Sí, cuanto más grande es el proyecto, más importante es que seas buen Que lo estratega, practice justo. porque tienes que, lo mismo te van a dejar tirar 3 tiros Sí. y tienes que dar en el clavo por lo menos con alguno de ellos, porque si no has hecho perder un montón de recursos y un montón de tiempo. Y te van a dar por culo. Exacto. Yo siempre puse un mejor ejemplo resumen. una vez en un podcast, ¿te acuerdas? El de las vidas, que para mí cuando empiezas con un sí. cliente grande es como un juego, tú tienes 3 vidas, pierdes la primera, pierdes la segunda, game over, ya está. Y Sí, sí. si no vas perdiendo y vas acertando, pues tienes bonus, una vida más, que se van fiando más de ti. Pues, Sí, sí, es me así de parece sencillo. durísimo, Es así de sencillo. Así que no sé si hay algún otro uso que nos puedas dar, algún bonus extra de la inteligencia artificial para SEO, o crees que... Yo creo que es que hemos tocado el Sí, puzzle. ¿Qué todo. más se puede abarcar? ¿Qué hay más allá del puzzle? ¿Alguna conclusión por parte de Álvaro de cómo se está trabajando la inteligencia artificial, hacia dónde vamos dentro del mundo del SEO, hacia dónde crees que va el SEO y cómo tenemos nosotros que usar la inteligencia artificial? Yo creo que sobre todo hay que estar en constante aprendizaje porque es una tecnología que es altamente cambiante, entonces las cosas que no se pueden hacer ahora mismo, mañana posiblemente se puedan hacer y pasado se hagan mejor de lo que las estamos haciendo ahora de forma manual. Entonces creo que es súper importante estar al día. Para nosotros fue un punto de inflexión el decir, oye, está llegando este recurso, está llegando esta tecnología, tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar aprendiendo de todos los modelos que hay, de todas las aplicaciones que pueda haber. Entonces creo que eso es súper importante porque hay muchas de las acciones que estamos haciendo que realmente se van a poder hacer. Y si encuentras que no se puede hacer ahora, espérate, déjatelo apuntado. A mí hay una cosa que me gusta mucho que es, hago este proceso, ¿cuánto tardo de forma manual? X. ¿Cuánto tardo con la IA? Justo. Y entonces en base a eso escojo una u otra. Pero todos esos me los guardo. Y dentro de 2 meses vuelvo a ver otra vez. Esto que no se podía hacer o que estaba mal hecho, ¿cuánto tarda ahora? ¿Cuánto no tardo? Y entonces sobre eso selecciono, porque hay muchos más recursos y muchas más posibilidades de hacer las cosas. Entonces eso lo uso en todas las cosas de mi vida, o sea, desde ordenar un armario hasta hacer cualquier cosa, en plan de, oye, con la IA ha tardado tanto y sin la IA ha tardado tanto. Pues ahora hay veces que reordeno, yo qué sé, el armario de las especias y lo hago con IA. Y no le lanzo una foto y le digo, oye, ordéname esto, suelo comer este tipo de comida, suelo usar esto, ponme más adelante los que... Hostia, me parece tal. Eso es otro nivel, ¿eh? Sí, Eso es sí, friquía. pero fíjate, Es friquía. es bastante friki, pero que lo puedes llevar a un montón de cosas y que lo mismo ahora te va a hacer una cosa que no tiene ningún sentido, pero dentro de 2 días llévatelo eso a una fábrica, llévatelo a sí, cualquier sí, tipo está de claro, empresa, sí, a un sí. estocaje de un e-commerce, a 1000 cosas. Entonces se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, el mensaje que nos ha dejado es lo que hoy no se puede hacer, quizá, o seguramente se puede hacer dentro de un mes, 2, 3, en un tiempo, pero se podrá hacer. Seguro. Pues nada, yo creo que con esto concluimos, finalizamos. Darte las gracias por todas las respuestas, porque no has evitado ninguna, has ido a todas. Te has preguntado pasta, así que... Y yo creo que ya está, si no nos queda nada por decir, no sé si quieres decir No, la verdad algo que más. ha estado bastante guapo. No sé, o sea, has hablado de todo, Álvaro, tío. Sí. No sé qué. La verdad que me mola mucho. Ah, una pregunta que tengo, se me acaba de ocurrir ahora. Ojo, se sale del guión. ¿Qué- Tiempo no? extra. ¿Crees que va a haber un Jarvis como el de Iron Man? O sea, que alguna vez te vas a poder montar un Jarvis que sea como tu consultor SEO, tío. Y en el que pueda tener acceso directamente. Tú le metes un proyecto o se dices en plan en voz alta. Le dirías, Jarvis, en plan analízame marca.com. Y que te empiece. Y en plan que te empiece a sacar datos de todo y que te dé tu forma de trabajo en plan como quieras y tú ya puedes elegir. Sí. O sea, realmente sí. No, o sea, no bueno, creo que que... con Looker Studio subiéndole una movida, ¿no? Pero digo, todo ese entorno también que se conecta todo y la interfaz esa estaría guapísimo. Es que el camino que está haciendo la IA hacia la AGI, ¿no? Hacia la inteligencia general, va un poco en eso, que es una IA que con todo ese conocimiento puede hacer el procesamiento que hace un humano, Claro, o las justo acciones eso. que hace un humano, ¿no? Veremos a ver en qué punto está todo eso. Hay gente que sabe mucho que te dice, oye, esto está a la vuelta de la esquina, y hay otros que dicen, eso no lo vas a conseguir en la vida. Y muchas de las cosas que dicen es, bueno, vamos a tener un AGI de un niño de 5 años. Claro, de un eso. pero es que, ojo, que o sea, aunque sea una personita muy tonta,
es una personita que coge conceptos, que los hilas unos con otros, que muchos procesos son automáticos y tal. Guapísimo. Entonces, que nos va a permitir hacer muchas cosas, estoy segurísimo. Pues yo, como reflexión, a ver qué opináis, quiero dejar en base a esto también que habéis comentado y coger ese hilo, que no iba a decirlo, pero justo se me ha ocurrido. Tendemos a pensar que la inteligencia artificial no es creativa. Entre comillas, ¿vale? Y se suele decir, no, porque la creatividad la ponemos los humanos y tal. Y yo, hablando cuando estaba Mario en España, Mario Camacho, que si lo está viendo le mando un saludo, no lo verá, pero se lo mando igualmente. Sí, no sepa que le doy una- Claro, buenísimo. no lo va a ver. Estábamos reflexionando sobre esto y él me dijo una cosa que me pareció clave y me cambió un poco el chip, porque claro, tú tienes el sesgo de no, porque todo el mundo va diciendo no es creativo, pero siempre tienes esa incógnita. Y él dijo, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo con un cocinero, ¿vale? ¿Cómo un cocinero o un chef reputado crea? ¿Vale? Pues en base a todos los conocimientos que tiene, va a sacar una nueva receta en base a varias recetas. Si una inteligencia artificial tiene muchas más recetas de todos esos chefs tan buenos, también va a ser capaz de combinar varias cosas para sacar una nueva receta, ¿no? Para mí ¿Y a sí. eso es lo que llaman creatividad o no? Habrá que ver a qué llaman creatividad. Exacto. O sea, Por ahí voy. Entonces, si a eso le estamos llamando creatividad o ir un paso por delante, no sé hasta qué punto eso puede ser. a ver, yo creo que no. Es una reflexión. Sí, o sea, yo creo que puede ser creativa y al final con una base de conocimiento puedes generar cosas nuevas. O Claro, sea, ahí si está. empiezas a unir cosas, a mezclar cosas, puedes generar cosas nuevas. Pero sí que es verdad que seguramente el cerebro, cómo funciona el cerebro hay mucha gente que con poco conocimiento puede ser muy creativo y puede crear cosas muy nuevas. Entonces, creo que eso la IA no tiene a día de hoy la misma habilidad. No Pero lo que de a puede día ser- de hoy, digo en un futuro. En un futuro, seguramente sí, pero aún así creo que Replicar un cerebro es muy complicado. sí. Son muchos nodos. Yo para mí entiendo lo que dices y al final sí es verdad que la creatividad es siempre copiar cosas, pero aún así, si siempre tienes los mismos data points, puedes crear muchas cosillas nuevas, pero no creo que no vas a tener... A ver, o sea, yo creo que eso puede llegar a ocurrir si está embebiendo todo el rato conocimiento nuevo de qué está pasando en el mundo. Pero también somos creativos por tendencias nuevas que pasen, aunque siempre tienes como... Ya, pero va a tener acceso a, Claro, a la entonces- inmediatez. Sí, pero en al un final futuro. es un tema probabilístico. Claro. O sea, quiero decir, Ya. que se va a basar en todo lo que está. Y sin embargo, la gente ingeniosa que rompe los patrones es gente que de repente dice que la silla estaba así, le da la vuelta y se sienta encima. Claro. Y eso no lo va a hacer una inteligencia. Vale, pero esa persona es una de cada millones. Bueno, pero es que cuantos más millones haya, Claro. más unas van a salir, con lo cual más valores diferenciales va a haber. Que es que lo mismo vamos hacia. Eso es una cuestión mucho más filosófica, lo hemos comentado alguna vez en el test de Turing. Pero lo mismo vamos hacia el salario universal, que todo el mundo Es que ya simplemente se lo por están existir. planteando. Claro, Se lo están simplemente por planteando, existir muy vas seriamente. a tener que tener un salario y las máquinas vayan a hacer muchas de las cosas que estamos. Es que estamos muchas de haciendo. las cosas que hacemos las máquinas las hacen muchísimo mejor y las pueden hacer Totalmente muchísimo de acuerdo. mejor, porque al final una tarea repetitiva de un humano, yo voy a fallar porque tengo dolores de cabeza, no puedo estar en foco. La máquina lo va a hacer perfecto siempre. La misma tarea. O sea, a mí eso me molaría mucho, la verdad, pero bueno, no creo que llegue a suceder. Al final, yo Pero creo que cada todo vez se el plantea más. Sí, pero tú al final ten en cuenta que no es como no. O sea, creo que existe mucho tecnooptimismo. Bueno, esto es que es otro podcast, en verdad. Pero, o sea, el tecnooptimismo, no, en plan, no, pero en la revolución industrial, claro, hubo máquinas y todavía hubieron trabajadores. O sea, sí, pero esas máquinas necesitaban trabajadores. O sea, la productividad marginal del empleado era alta para los empresarios. Con la IA esa productividad yo creo que baja un poco. O sea, ¿no? Entonces, al final, como los incentivos siempre son económicos, yo sinceramente nunca creo que vaya a haber un salario en plan universal. Y también creo que en la sociedad, la gente solemos ser un poco vagos generalmente, ¿no? Hay perfiles que no, pero yo creo que si a la gente le das un salario mínimo, siempre que igual se aburre y empieza a tirar de movidas, pero no lo sé, la verdad. Pero bueno, esto es para otro podcast, así que Sí, no. no sé si sería el fin de la humanidad, pero con lo vago que es la gran mayoría, Sí, somos la sí. gran mayoría de la gente. Total. Porque si te pagan simplemente por existir, hostias, Sí, sí, fíjate, sí. toda la gente que hay chupando el bote, Claro, pues, total. pues eso ya de forma general. Sí, sí. Muy bien. Acabamos con el podcast. Pues nada, hasta aquí lo dejamos. Esperamos agradecer una vez más a Álvaro pues su tiempo, que haya venido hasta aquí y Sí. que nos haya contestado a todo, Sí, 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 sin maravilloso. ningún problema. Y nada, esperamos que os haya aportado este episodio, porque de verdad creo que ha sido un episodio muy realista, con cosas que son útiles y que cualquiera que lo haya escuchado, ya nada más terminar este podcast puede salir y empezar a aplicar cosas, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que al final es el valor de la experiencia, del pelearte cada día Justo. con las cosas y es lo que intenta transmitir. Ujú. Así que nada, nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Chao. No sé dónde hay que saludar. No me acuerdo.